Bien, buenas noches con todos. Para mí es un placer para dar inicio a este Ateneo de Trauma que hoy nos acontece escuchar el programa académico de residencia en cirugía general del Hospital Vitarte. Muy complacido en esta oportunidad de dar continuidad a una serie de charlas y ateneos que brindamos para toda la comunidad de cirujanos especialistas en la materia, cirujanos generales, residentes y estudiantes de medicina que nos siguen constantemente. Bueno, para mí es una enorme satisfacción presentar a nuestra ponente, la médico residente de cirugía, la doctora Melissa Guayapa. En esta oportunidad nos va a dar la charla titulada Trauma colorectal, cómo lo enfrentamos en la emergencia. Realmente es un tema impresionante, apasionante para todos aquellos que vivimos todo ello en los ambientes de la emergencia room. Así, además, tengo el gran honor y placer de contar con la presencia del doctor Willy Neumann. Él es cirujano general, cirujano de trauma, miembro de la Sociedad Panamericana de Trauma, instructor de curso de destrezas quirúrgicas en trauma, docente de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, instructor del curso MIC, manejo inicial del paciente politraumatizado, entre muchas otras experiencias importantes que agregan a tan notable currículum. Para él, mi agradecimiento y bienvenido a esta reunión. Además de contar con también la presencia del doctor Aurelio Rodríguez, bueno, va a ser parte también de esta reunión también como comentarista importante también. Bueno, sin más que agregar, le cedo la palabra a la doctora Melissa Guayapa. Melissa. Gracias, doctor. Bueno, muy buenas noches con todos. Soy médico residente de primer año de la especialidad de cirugía general del Hospital Vitarte. Soy la doctora Melissa Guayapa Bendaño y desde ya agradecer en esta noche la participación del doctor Aurelio y también del doctor Willy Neumann, y también buenas noches con todos los presentes, ¿no? Entonces, en esta ocasión me ha tocado exponer trauma colorectal, cómo enfrentarlo en la emergencia. Bueno, sin más, voy a empezar. Cuando hablamos de trauma colorectal, tiene mucha relación que ver con el trauma abdominal. Dentro del trauma abdominal, hacemos mención a lo que es los accidentes de tránsito. O sea, siempre en la emergencia nos llegan accidente de tránsito, pacientes policontusos por caída, politraumatizados, heridas por arma de fuego, heridas por arma blanca. En nuestro hospital es muy frecuente las heridas por arma de fuego, las heridas por arma blanca, los accidentes de tránsito. Debido a que estamos justo en la carretera central, tenemos todo este tipo de emergencia, ¿no? Entonces, para hablar del trauma colorectal, hay que hablar también un poco de la historia. En la década de los años 50, casi a los años 60, no existía o no había todavía, digamos, la laparotomía, ¿no? Entonces, todo este tipo de traumas colorectal, trauma abdominal, se manejaba de forma expectante. Y el índice de mortalidad era mayor, llegaba casi a un 90%, pero ya llegando casi a la Primera Guerra Mundial, en el año 1915 aproximadamente, se incorporó el tratamiento quirúrgico, en este caso la laparotomía, y se vio que el índice de mortalidad, que inició con un 90% en el año de 1860, disminuyó a un 60, un 75%. Asimismo fueron pasando los años y ya en la Segunda Guerra Mundial, aparte de la laparotomía, también se añadió lo que es la derivación fecal, en este caso las colostomías. Entonces, esto es un poco de la historia. Y asimismo, consecuentemente, fue pasando los años, en la guerra de Corea, en la guerra de Vietnam, también ya se fue añadiendo otras cosas más, como en este caso la anestesia y la antibioticoterapia. Y notamos de que la mortalidad continuó en descenso, ¿no? Y actualmente en la práctica civil se ha visto que este tipo de trauma colorectal, la mortalidad es bien baja, pero también depende del tipo de paciente y la lesión, ¿no? Se considera en 1 a 5% en el grado de mortalidad aproximadamente. Epidemiología. En relación, si hablamos de lo que son traumas abdominales penetrantes, se dice que el más frecuente es el intestino delgado, pero en segundo lugar hacen mención al colon. Y dentro del segmento más afectado es el colon transverso como primer lugar, seguido del colon sigmoides. Ahora, si hablamos también de lo que es el trauma cerrado, en un trauma cerrado sabemos que el hígado y el vaso también son, digamos, órganos más frecuentes en lesionarse, ¿no? Pero yéndonos a lo que es un traumatismo abdominal penetrante, el colon, siendo más frecuente el colon transverso. La anatomía del colon es pues muy compleja, ¿no? Pero sabemos que
está irrigado por la mesentérica superior, va a irrigar a lo que es el colon ascendente hasta los 2/3 del colon transverso, para que a través también de lo que es la mesentérica inferior va a continuar a irrigar al último tercio del colon transverso, al colon descendente y también a lo que es el recto sigma y también recto, ¿no? Pero la mesentérica inferior también debe irrigar al tercio superior de lo que es el recto superior. Y el recto medio y el recto inferior va a ser irrigado por la arteria pudenda o la arteria hipogástrica. ¿Sí? Esto es un poquito de anatomía. Ahora, dentro de las causas del trauma colorectal, tenemos traumatismos accidentales y también traumatismos iatrogénicos. Dentro de los traumatismos accidentales, mencionamos a los traumas penetrantes, ¿no? Como dije, armas de fuego, heridas por arma blanca, explosión, el embalaje o empalamiento también de drogas ilícitas, el asta de toro, el erotismo también, ¿no? Que son casos muy frecuentes de inserción de cuerpo extraño de forma voluntaria, ¿no? Otros son los traumatismos cerrados, como los accidentes de tránsito, los accidentes deportivos, las caídas considerables de gran metros de altura, los aplastamientos por explosión, el barotrauma, entre otros. Y dentro de las causas traumáticas iatrogénicas, mencionamos a los procedimientos diagnósticos, en este caso el uso de enemas, el uso de termómetros, las ondas rectales que también te pueden causar un traumatismo. Asimismo, la cirugía laparoscópica, la cirugía también ginecológica, entre otros, ¿no? Los cuerpos extraños, como ya mencioné, por la práctica sexual, que son muy frecuentes, se ha visto en casos muy continuos, y también la presencia del cateterismo, bueno, a través del cateterismo percutáneo. También nos va a dar este tipo de causas, ¿no? A nivel de lo que es el trauma colorectal, siendo más frecuente en nuestro hospital accidentes de tránsito, heridas por arma blanca, heridas por arma de fuego, y también hemos tenido varios casos de cuerpos extraños a nivel de, sobre todo, recto. ¿Cómo enfrentarlo en la emergencia, no? Es una pregunta muy importante. ¿Cómo lo vamos a enfrentar? Nosotros vamos a actuar en relación tanto a la ATLS, como bien sabemos que es parte fundamental del trauma abdominal, asimismo la anamnesis, el examen físico y el examen diagnóstico. En la anamnesis, ¿qué es lo más importante? Por ejemplo, un paciente que haya sufrido un accidente de tránsito, nosotros tenemos que en la anamnesis ver bien cómo es el mecanismo de lesión, cómo es el mecanismo de lesión. El paciente era piloto, era copiloto, en qué lado del auto iba y a cuánta velocidad iba ese auto también, ¿no? Porque depende de todo ello, se va a dar el tipo de lesión asociada ante esta eventualidad. Aparte de eso, también hay que hacer mención a las lesiones que puedan haber, ¿no? Entonces la anamnesis es muy importante porque nos va a brindar datos específicos, nos va a dar datos importantes, la comorbilidad también del paciente. Por ejemplo, si es un paciente diabético, un paciente con VIH es muy importante, alergias a algún medicamento también dentro de la anamnesis. Ahora, yéndonos a que digamos sea un paciente que ha recibido o bueno, ha sido atacado por terceros por herida por arma de fuego o arma blanca, hay que determinar bien hace cuánto ocurrió la lesión, el tipo de arma que se utilizó, cuántas lesiones ha ocasionado a nivel de examen físico, ya sea abdomen o otro tipo de zona perineal o tórax posterior, etc. ¿no? Entonces, es muy importante la anamnesis para empezar a diagnosticar el trauma. Ahora, en lo que es el examen físico es otro apartado muy importante, porque va a determinar primero cuando tu paciente llega a la emergencia si el paciente está estable hemodinámicamente o está inestable, ¿no? En este caso, nosotros lo primero que tenemos que hacer es actuar en relación a lo que es el ATLS. Ahora, yéndonos a la parte de examen físico abdominal, en esta foto, a la inspección, nosotros tenemos que observar cuántas lesiones primero, ¿no? ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Cuál fue la causa de este traumatismo? Si en esta foto vemos que es una herida por arma blanca. Entonces, a la inspección yo tengo que describir cuántas zonas de soluciones de continuidad hay a nivel de tórax anterior, de repente tórax posterior, zona de abdomen o incluso los flancos. Y no solamente me voy a especificar a nivel de lo que es abdomen, sino que también tengo que revisar mis otros sistemas, ¿no? Como la zona perineal, la zona recto-anal, que también va a ser muy importante. A la auscultación tengo que ver cómo están los ruidos, si los ruidos están disminuidos o si los ruidos están ausentes. Tengo que ver también a la palpación, si hay signos de irritación peritoneal o no.
a la percusión, si hay presencia de matidez o no. Hay otra cosa muy importante también a la hora de hacer la exploración de esta herida. Hay que ver qué planos atraviesa, hacia dónde llega, en qué angulación está, ¿no? Para ver qué tan profundo es o qué cosa ha penetrado, qué partes de ha penetrado esta arma blanca, ¿no? Entonces, hay que determinar eso a nivel de lo que es el examen físico. Si nuestro paciente está en estado de shock, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo es nuestro actuar? ¿No? Se dice de que sí, si bien es cierto, hay que iniciar con la fluidoterapia, pero también nos mencionan de que en casos de que si tú sabes que tu paciente está hemodinámicamente inestable, que va a entrar a SOP, a sala de operaciones, te dicen de que no siempre trates de evitar las soluciones cristaloides, porque las soluciones cristaloides van a generar un edema a nivel del mesenterio, y este edema, a la larga, cuando nosotros realicemos una anastomosis, que es dentro también del manejo terapéutico de este tipo de lesiones, esa anastomosis, al haber un edema grande, puede ocasionar que haya una fuga de esta anastomosis. Entonces nos dices, trata de evitar, lo que sí, utiliza tus paquetes globulares, utiliza tus hemoconcentrados, que va a ser mejor en este caso cuando haya casos de choque hipovolémico, ¿no? Entonces, bueno, eso es en relación a la reanimación y también, como decía, ¿no? No olvidarnos de las lesiones asociadas, porque no solamente puede haber compromiso de colon, sino que también puede haber compromiso de otros órganos. En relación a si la angulación del arma blanca ha ido en un ángulo, digamos, hacia el hígado o hacia el vaso, también puede haber compromiso de estos órganos, ¿no? Entonces son muy importantes, hay que determinar bien. En esta siguiente foto también observamos, ¿no? Un arma blanca, igual un cuchillo y todo. Ojo, también no hay que olvidarnos de que si ya tenemos un diagnóstico de que hay una lesión a nivel de lo que es el colon, cuando hay una lesión retroperitoneal, no olvidarnos que dentro de las 24 horas no vamos a tener la sintomatología. La sintomatología se va a presentar posterior a esas 24 horas. ¿Y qué es lo que va a haber? El paciente puede iniciar con signos de irritación peritoneal, incluso de lo que estaba hemodinámicamente inestable puede empezar a descompensarse, ¿no? Entonces hay que tener muy en cuenta las lesiones retroperitoneales. ¿Cómo vamos a diagnosticar? Va a depender mucho en qué hospital estés, la categoría de hospital que tienes, ¿no? Hay algunos hospitales que no tienen tomografía, incluso tampoco tienen resonancia. Entonces, nosotros en la emergencia, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Aparte que ya estás estabilizando a tu paciente, se supone que ya has iniciado a pedir exámenes de laboratorio, prequirúrgicos, porque supuestamente este paciente pueda que ingrese a sala. Ya se empezó a pedir o bueno, estás ya tomándole el AGA, ¿no? Para ver cómo está el lactato, para ver el grado de hipoperfusión de este paciente, si está acidótico o no está acidótico, ¿no? Aparte que ya estamos también monitorizando las funciones vitales. ¿Qué es lo que más? ¿Cuáles son los exámenes diagnósticos que nos va a ayudar? La radiografía es vital para ver si hay perforación o no de víscera hueca, ¿no? En este caso, que es muy fundamental para ver la presencia de neumoperitoneo. El ultrasonido también, para ver la presencia de líquido libre a nivel de cavidad. Y la tomografía, que va a ser el gold estándar, que nos va a determinar en sí qué cosa es lo que ha podido suceder, ¿no? Dentro de, ¿no? Entonces, eso son lo más característico que nos va a ayudar. Pero la tomografía se dice que tiene una sensibilidad del 90% y una especificidad del 96%. Aparte de que se va a notar líquido libre, también va a haber aire extraluminal, puede haber también la extravasación de contraste oral y rectal, hemorragia, presencia de hematomas y demás. En sí es el gold estándar que te va a dar un diagnóstico más preciso, ¿no? Pero ya hay que mencionar también que el examen físico es vital. El examen físico es vital para poder, y el mecanismo de lesión, la zona donde está la solución de continuidad, va a ser vital para también poder estar pensando ya qué cosa es lo que ha podido pasar o no, o qué órgano se ha podido afectar, ¿no? En esa tomografía vemos la presencia también de aire y también de líquido libre. Ahora, tenemos dos clasificaciones. La Asociación Estadounidense de Traumatismo del Colon te divide en 5 grados. El primer grado simplemente te habla de que hay una contusión, un hematoma, pero no hay perforación, ¿no? No hay tampoco signos de devascularización. En cambio, el grado 2 hasta el grado 5 ya te hablan de un desgarro. El grado 2 te dice que hay un desgarro menor al 50% de lo que es la circunferencia. Y el grado 3 te dice que hay un mayor al 50% de la circunferencia. El grado 4 ya te habla de una sección transversal.
Y el grado 5 ya va a haber una presencia de vascularización y una pérdida segmentaria del tejido. La otra clasificación es la clasificación de Flynn. Lo divide en 3 grados. Tiene que ver con la lesión, la contaminación, las lesiones asociadas, la situación hemodinámica del paciente y el retardo en el tratamiento, porque es vital iniciar desde antes el tratamiento, ya sea quirúrgico o antibiótico-terapia con este tipo de pacientes. Va a depender mucho nuestro actuar, las horas son, pues, digamos, muy importante, ¿no? Para poder determinar más adelante el manejo terapéutico y la evolución de este paciente. Entonces, Flynn te dice que el grado 1 va a haber una contusión o una laceración parcial y que la contaminación va a ser mínima. ¿Hay lesiones asociadas? Tal vez no lo hay. Y la situación del paciente hemodinámicamente está inestable, no podríamos mencionarlo, ¿no? Está estable. Acá nos dice discretamente inestable. El retardo en el tratamiento va a ser menor a 6 horas. Menos a 6 horas nosotros aún no hemos actuado, ¿no? El grado 2 te habla de una perforación. La contaminación va a ser moderada, puede haber lesiones asociadas, sí, de otros órganos, y la situación, el paciente va a estar hemodinámicamente inestable. Y el retardo en el tratamiento han sido de 6 a 12 horas aproximadamente. Y el grado 3 ya te dice una pérdida de tejido. La contaminación va a ser intensa, es mayor, las lesiones asociadas también va a haber y la situación del paciente va a estar en shock. Y el retardo en el tratamiento van a ser mayor a 12 horas. Entonces, ¿cuál es el algoritmo para nosotros actuar ante un traumatismo de colon? En el caso del colon, más adelante vamos a hablar de lo que es así un traumatismo de recto. Centrándonos en lo que es el traumatismo de colon, cuando va a haber una lesión a nivel del colon que sea menor al 50%, se considera como lesiones simples. Y yo puedo iniciar una reparación primaria o bien una ostomía también podría considerarlo. Pero cuando la lesión es mayor, se denomina una lesión destructiva, cuando va a haber un compromiso mayor del 50% de lo que es el colon, la devascularización presente, yo tengo que determinar si mi paciente está estable o está inestable para poder proseguir con el tratamiento. Si el paciente está estable, yo ingreso por una laparotomía. Sí, pienso en una reparación primaria, en una anastomosis también, y una ostomía. Pero si mi paciente está inestable, yo tengo que entrar por una laparotomía, pero pensando en una cirugía de control de daños. ¿Y en qué consiste esa cirugía de control de daños? En pacientes críticos, inestables, yo tengo que optar por esa cirugía de control de daños. ¿Y cuál es el objetivo principal de la cirugía de control de daños? El control inicial de la hemorragia y también evitar la contaminación gastrointestinal. Entonces, nosotros sabemos que cuando un paciente está inestable, se muestra lo que es la triada letal. El paciente está con hipotermia, el paciente está con acidosis, el paciente está con coagulopatía. Entonces, tengo que optar por esa cirugía de control de daños. ¿Y qué es lo que yo voy a hacer en una cirugía de control de daños? Lo primero que tengo que hacer son los taponamientos. O sea, si no encuentro el punto de sangrado que está ocasionando este choque hipovolémico, tengo que recurrir al packing, a los taponamientos, ya sea taponamientos, incluso puedo hacer suturas primarias de lesiones pequeñas. Puedo hacer también derivaciones no, pero puedo optar por el drenaje, tal vez de secreciones pancreáticas, por el drenaje de vía biliar. Y después, ¿qué es lo que voy a hacer? La colocación de una bolsa de Bogotá, como estamos viendo en esta foto, ¿no? Para posterior, después ya pasadas las 20, o sea, una vez que ya tú haces todo esto, una vez que el paciente sale de sala, tu paciente tiene que ir a la unidad de cuidados intensivos. ¿Para qué? Para que puedan estabilizar a este paciente, para que puedan corregir la hipotermia, para que puedan corregir la acidosis y la coagulopatía. Pasada ya 24, 48, 72 horas, recién pensar en el cierre definitivo, pero siempre y cuando el paciente esté hemodinámicamente estable, el paciente pueda tolerar el acto quirúrgico. Ya recién vamos a sacar todo lo que hemos taponado, ¿no? Se va a realizar, vamos a sacar los taponamientos, vamos a otra vez a cerrar lo que es la pared abdominal. ¿No? Eso es en lo que es la cirugía de control de daños en pacientes críticos, de 24, 48, incluso hasta 72 horas. Ese es otro algoritmo también, donde nos dice, ¿no? La lesión del colon, en el caso de que la lesión sea menor, vamos a optar por una reparación primaria.
Pero si ya mi paciente presenta hipotermia, acidosis, yo tengo que optar por una cirugía de control de daños, en el caso de un paciente inestable. En las lesiones penetrantes es el mismo algoritmo. Inestabilidad hemodinámica, cirugía de control de daños. El paciente está con una estabilidad hemodinámica, es destructiva, no es destructiva, tengo que ver bien para determinar si voy a hacer una resección y una anastomosis primaria o bien voy a hacer una derivación, ¿no? Cuando normalmente las lesiones son destructivas, yo tengo que ver el compromiso de la pared, si hay un mayor al 50 o menor al 50%. Y opto en una resección primaria cuando mi paciente no está en estado de shock, cuando no tiene comorbilidades, cuando el índice de PATI está en menos de 25. El índice de PATI nos habla del grado de penetración del trauma abdominal. Y cuando es menor de 25, yo puedo optar por una resección y una anastomosis primaria. Y la ausencia de peritonitis también. Pero cuando ya está presente el shock, las comorbilidades presentes también, el índice de PATI mayor o igual a 25, presencia de peritonitis, yo ya tengo que optar por una derivación, por una colostomía. Entonces, para el cierre primario, ¿cuáles son los criterios de selección? Como mencioné, ¿no? La ausencia de shock, que el paciente haya perdido menos de 1000 ml de sangrado intraperitoneal, que no haya más de 2 órganos intraabdominales afectados, que la contaminación fecal sea mínima y que el tiempo entre que ocurrió la lesión y el momento del acto operatorio sea que no haya transcurrido más de 8 horas, ¿no? Que sea, en sí, que sea menos de 8 horas. Y que la pared tanto del colon, la pared colónica, que no tenga signos de destrucción tisular. Entonces, esos son los criterios para yo realizar un cierre primario. Pero ¿cuándo voy a realizar o cuándo voy a optar por una derivación? En este caso, la colostomía, va a ser todo lo contrario, ¿no? Por ejemplo, en esta imagen tenemos a nivel de lo que es intestino, en la primera imagen, dos lesiones de continuidad. En la segunda imagen, esas dos lesiones se han unido para que en la tercera imagen se haya hecho un cierre. Se han unido estas lesiones y se ha hecho un cierre transversal. Esto es lo que es una sutura primaria, ¿no? Ahora, en el caso de la colostomía, como mencioné, va a ser todo lo contrario del cierre primario. El paciente va a estar en shock, va a haber pérdida más de 1000 ml, más de 2 órganos afectados, contaminación fecal importante. El tiempo de evolución, tanto entre el trauma y la intervención quirúrgica, va a ser más de 8 horas. Y la destrucción de la pared colónica, obviamente va a haber signos de que haya un compromiso y va a requerir de resección, ¿no? Va a haber una pérdida de lo que es la pared abdominal. ¿Cuáles son los procedimientos que yo puedo realizar dentro de tanto de simulación es menor o de mi simulación es destructiva? Cirugía de control de daños en pacientes inestables. Colostomías de asa, que es bien frecuente, usado, ¿no? La derivación colónica, las hemicolectomías con anastomosis primarias, las hemicolectomías con anastomosis también con colostomía de asa proximal, la reparación primaria, con derivación, con anastomosis primaria, ¿no? La resección de colostomía y también la colostomía de Hartmann. Entonces, estos son los tipos de procedimientos generales que nosotros podemos optar, ¿no? Bueno, en esta imagen vemos un segmento del intestino que ha sido reseccionado. La primera imagen es por un traumatismo o, herida por PAF, y en el segundo es una avulsión mesentérica. Hay que también recordar que ante fuerzas de desaceleración masiva o por aplastamiento se va a dar este tipo de impactos, donde va a haber una isquemia mayor de lo que es a nivel de lo que es el mesenterio. En esta otra imagen vemos que hay una lesión menos del 50% a nivel de lo que es el intestino, por lo cual lo consecuente continuaría una rafía, una reparación primaria. En la otra imagen igual, ¿no? Es una lesión no destructiva que ha abarcado menos del 50% de lo que es el intestino. Ahora, hablando de lo que es el trauma rectal va a ser frecuente por heridas por PAF, por arma de fuego, sí o sí en mayor porcentaje en primer lugar. Luego, traumatismos cerrados. También se habla de heridas por arma blanca también, ¿no? Y entre otros, los explosivos, los cuales eran tan frecuentes en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial y en algunos países que todavía siguen siendo frecuentes, ¿no? Aparte de eso, también la inserción, pues, de cuerpos extraños, ¿no? Como hemos visto relacionando a lo que es en la práctica sexual.
¿no? Entonces, los más frecuentes a nivel de lo que es causa de traumatismo rectal es por PAF. ¿Y cómo nosotros vamos a diagnosticar? Igualito, a través del examen físico y también estudios diagnósticos. Pero el estudio diagnóstico en lo que es el trauma rectal nos habla del tacto rectal, nos habla de la tomografía, de la proctoscopía rígida y también de la laparoscopía. Ahora, lo que es el tacto rectal, el tacto o la exploración digital rectal, sensibilidad solamente del 33% o un 50% aproximadamente. Incluso te da una tasa de falsos negativos del 63 a 67%. ¿Y qué es lo que yo voy a encontrar a la hora de hacer esa exploración digital? Puede haber un defecto de la pared rectal, la presencia de sangre a nivel de dedo de guante, ¿no? La disminución del tono del esfínter anal y también se ha visto la presencia de fragmentos óseos. Y también podemos encontrar una próstata elevada. La próstata elevada también te puede, digamos, una lesión asociada, te puede hacer pensar en un traumatismo de uretra, ¿no? Entonces, es muy fundamental la presencia o la realización de lo que es el tacto rectal. La radiografía. La radiografía también te ayuda para poder, pues en el caso de que sean cuerpos extraños, para poder determinar qué tipo de cuerpo extraño es, ¿no? Entonces se ha visto diversidad de cuerpos extraños a nivel de lo que es la zona rectal. La tomografía también nos va a ayudar claramente como tal. En esta imagen podemos ver de que hay una lesión a nivel de lo que es el recto extraperitoneal. La tomografía te da pues un mayor porcentaje de sensibilidad y también especificidad, ¿no? Pero se dice que el gold estándar actualmente es la unión de una tomografía abdominopélvica más una proctoscopía. Sí o sí te va a dar mejor, digamos, el compromiso, o te va a dar una mayor visualización de lo que es el grado de extensión de compromiso rectal, ¿no? Entonces la proctoscopía rígida tiene una sensibilidad del 71% y tiene también, sobre todo para ver las lesiones rectales y a nivel extraperitoneal, es más todavía, un 88%. Entonces, como mencioné, es el gold estándar tanto la tomografía abdominopélvica más esta proctoscopía rígida que nos van a ayudar para determinar el daño, el grado y la extensión rectal. También hablamos de la clasificación, ¿no? De la Asociación Americana para la Cirugía de Traumatismo, que también lo divide en 5 grados. El primer grado te habla del hematoma. Solamente va a haber una contusión, un hematoma y la presencia de una laceración parcial a nivel de lo que es el recto. Pero el grado 2, el grado 3, 4 y 5 ya te habla un poco más. El grado 2 te dice que va a haber una laceración completa, pero que solamente va a afectar a menos del 50% de lo que es la circunferencia. En cambio, el grado 3 te dice que afecta el 50% más de la circunferencia del recto. Y el grado 4 nos dice que hay una laceración total de lo que es el espesor de la pared, ¿no? Incluso compromete lo que es el perineo. Y el grado 5 ya hay una devascularización. Aparte, Flynn también te lo clasifica, ¿no? El grado 1, 2 y 3 como no destructiva y el grado 3 como destructiva. ¿Cuál va a ser el manejo, el algoritmo de nosotros ante un trauma rectal? Igual siempre hay que actuar frente a una anamnesis, hay que hacer nuestro examen físico y nuestros exámenes diagnósticos, ¿no? Primero hay que ver que el paciente esté hemodinámicamente estable o bien si está inestable. En este caso, iniciar los protocolos de transfusión masiva, también si es que lo amerita, ¿no? El examen rectal digital, hay que ir solicitando nuestros exámenes diagnósticos como una tomografía, si es que lo tenemos, ¿no? Y una proctoscopía también. Pero lo que es en relación digamos, para la terapéutica en sí, hay que determinar si se trata de una lesión intraperitoneal o es una lesión extraperitoneal. Cuando la lesión es intraperitoneal, digamos, lo podemos relacionar como el colon, ¿no? Que son lesiones leves. Cuando es una intraperitoneal, la reparación va a ser primaria o, en todo caso, podemos usar también la colostomía. Pero cuando la lesión ya va a ser extraperitoneal, ya requiere de una derivación. Incluso algunos también consideran el drenaje presacro. Entonces, es diferente si es una lesión intraperitoneal o si es una lesión extraperitoneal. Puede determinar mucho ello en el algoritmo. Esta es otra clasificación, otro algoritmo también
en el caso de un trauma rectal, ¿no? Cuando yo voy a optar por una cirugía inmediata, cuando mi paciente está inestable, cirugía de control de daños, como ya lo hemos mencionado, luego el paciente pasa a UCI para que 24 a 72 horas se dé el tratamiento definitivo quirúrgicamente. Ahora, si a través de mi sigmoidoscopía o mi proctoscopía, mi tomografía, da positivo, yo tengo que pensar ya en mi cirugía, ¿no? Y viendo, determinando primero si es una lesión intraperitoneal o si es una lesión extraperitoneal. Si es una lesión intraperitoneal, yo estoy pensando en mi resección y la anastomosis, o incluso también, bueno, anastomosis y también una colostomía Low-Hartmann. Pero si la lesión es extraperitoneal, aparte de todo esto, yo también tengo que pensar, puedo pensar en el drenaje presacro y en el lavado distal, pero aún es controversial ese tema. El drenaje presacro se indica en el caso de que hay una contaminación mayor actualmente, ¿no? Y el lavado distal también sigue siendo controversial. Cuando es no destructiva esta lesión extraperitoneal, puedo realizar una derivación, una colostomía y más o menos tal vez una reparación primaria, ¿no? Entonces, va a determinar mucho si es una lesión intraperitoneal, si es una lesión extraperitoneal, si mi paciente está hemodinámicamente estable o si está hemodinámicamente inestable. ¿No? Igualmente la lesión intraperitoneal, como hemos mencionado, y la lesión extraperitoneal. En esta imagen vemos la inserción de diversos cuerpos extraños, los que se ha podido extraer, ¿no? Vemos una extracción a nivel de la cavidad transanal, ¿no? Y vemos los diferentes cuerpos extraños y se ven casos muy raros. Si bien es cierto, la lesión a nivel de trauma rectal no es frecuente, pero tampoco es raro. Hay casos, se ven casos de estas situaciones en la emergencia. En esta imagen, en la primera imagen, es un paciente por fractura pélvica, en el cual ha habido un compromiso de lo que es el recto y también el esfínter, el recto y el ano, ¿no? En esa segunda imagen también es el mismo paciente en el cual se estaba tratando de fijar lo que es la zona pélvica. En esta otra imagen es una lesión por un mortero. El mortero había sido una bomba, estaba investigando qué era el mortero porque no conocía, pero es una bomba. Entonces en otro país, en Siria, si no me equivoco, que habían utilizado este mortero y este mortero había ocasionado tipo como una explosión y había lastimado toda esta zona perineal. Hay compromiso también de lo que es recto y compromiso también del esfínter anal, ¿no? En esta segunda imagen se logra ver, ¿no? Están localizando a qué nivel de zona, o bueno, dónde está la lesión. En esta otra imagen, una vez que ya han reparado todo esto, aparte de hacer la reparación y todo previo, en la primera imagen se utilizó también lo que es el sistema VAC para poder ayudar a regenerar este tejido. En la otra imagen, aparte que se hizo todo eso, también se optó por la colostomía. Se hizo también una colostomía, se hizo una derivación. Pasaron varias semanas y el paciente, pues de todo lo que, cómo empezó, cómo fue el inicio, se logra ver, ¿no? La cicatriz de la herida. Y posterior a unas 3 a 6 semanas aproximadamente, ya se volvió otra vez digamos, la colostomía de lo que inició, a inicios ya pues, digamos, bueno, se hizo, digamos, ya otra vez se volvió digamos, a ver, estábamos aquí, ¿no ve? Bueno, se realizó en sí lo que es el cierre, ¿no? De la colostomía. Entonces, como conclusiones, ¿qué es lo que podríamos mencionar? Que el colon es el segundo órgano más lesionado a nivel de lo que es el traumatismo abdominal penetrante, siendo el colon transverso uno de los más afectados. En general, ¿no? Se dice que las opciones de tratamiento, como mencionamos, pueden ser pues reparación primaria, o resección y anastomosis primaria, y también tiene que ver, pues depende mucho, ¿no? De si mi paciente es estable o si mi paciente está inestable. Ahora, el estándar de oro a nivel de lo que son las lesiones rectales, como mencioné, va a ser la combinación de la tomografía de abdomen, la tomografía de pelvis y también la proctoscopía rígida, ¿no? Todo esto nos va a determinar el grado y la extensión del daño rectal. Y como dije también, el uso de drenaje presacro, ya sea
a través de rutas tradicionales transperineal o transabdominal, aún todavía es muy controvertido su manejo, ¿no? Bueno, eso sería todo. Gracias. Bueno, muchas gracias, doctora Melissa, por la exposición. Realmente el tiempo justo para poder tratar y abordar un tema que nos sigue apasionando y nos sigue llamando mucho la atención. Eso es porque consideramos que resulta ser un reto importante y una odisea importante tener que afrontar ese tipo de problemas, sobre todo que ese tipo de trama nos llega mayormente en las salas de emergencia en horas de la madrugada, y el que tiene que enfrentarlo mayormente es el cirujano general, más allá del cirujano de trauma, que es el especialista en esto. Yo le preguntaría, doctor Willy, buenas noches, Willy, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Doc? ¿Cómo Grato está? gusto de tenerte en esta reunión. Y empezaría con una primera reflexión y pregunta. ¿Resulta ser un verdadero, exactamente, reto enfrentar ese tipo de trauma en las emergencias actuales? Esto aterrizando un tanto en las emergencias generalmente en la cual no contamos con ese gol estándar, el cual nos habló la doctora, que es con respecto a la tomografía, quizás un elemento importante en el diagnóstico, más allá también de la parte clínica. Y luego, si existen algunos principios importantes o básicos a tener en cuenta, justamente en el diagnóstico preoperatorio, ¿no? Al enfrentar también ese tipo. ¿Qué tal? Ok, perfecto. Bien, gracias, doctor, por la invitación nuevamente para estar con ustedes. Con gusto, pues, estar aquí de nuevo. Saludos al doctor Rodríguez y a la doctora Guayapo. Perdón por haber mencionado tu apellido de forma incorrecta anteriormente, ¿no? Bien, la primera pregunta, al no tener el estándar, ¿no? La tomografía. Mira, todo lo que es traumatismos pélvicos y abdominales con sospecha de lesión de víscera hueca, es complicado hacer el diagnóstico a veces clínicamente, ¿no? Si hay lesiones, por ejemplo, que afectan el segmento retroperitoneal del colon, no va a ser repercusión abdominal inmediata. Pero si, por ejemplo, tenemos lesiones pélvicas clínicamente ya evidentes, donde yo hago un tacto rectal que aunque es baja sensibilidad, si no tengo otra cosa, pues si me da información, es algo que tengo que considerar, pues tenerlo en cuenta. Y sobre todas las cosas ir sumando, ¿no? Si yo tengo un tacto rectal positivo, tengo un paciente con una fractura pélvica, pensar por un trauma cerrado, o tengo una rayos X de pelvis, donde veo un proyectil, veo un orificio de entrada, y puedo yo por lo menos deducir que el proyectil, en la ubicación del proyectil, no con las rayos X las puedo ubicar, voy sumando, ¿no? Y tengo un FAS que está positivo, por ejemplo, tengo ya poco a poco sumando criterios, ¿no? Para poder hacer el diagnóstico. La tomografía casi nunca la vamos a tener, por lo menos en Latinoamérica es bien complicado a veces tenerla en el momento, pero sí podemos tener también posibilidad de que los gastroenterólogos nos echen una mano, nos apoyen, haciendo las proctoscopías o las rectosigmoidoscopías, ¿no? Entonces, eso es importante, esa herramienta que muchas veces podemos no utilizarla por desconocimiento simplemente, ¿no? Por no interconsultar a tiempo, pensar que no puede ser posible, pero más bien todo lo contrario, ¿no? En el hospital en el que me formé veíamos bastante trauma colorectal y justamente teníamos a la mano el apoyo del gastroenterólogo de guardia y varias veces pudimos descartar traumatismos rectales extraperitoneales con este tipo de herramienta, ¿no? Y bueno, en la clínica, importante no pasar por alto los detalles, ¿no? Los detalles muchas veces nos van a poder a nosotros prevenir de que demos de alta a un paciente que aparentemente no tiene nada y pues porque si no tiene nada, el por qué va a estar en la emergencia, ¿no? Este tipo de pacientes, idealmente es bueno dejarlos, si inicialmente el examen físico no es concluyente, dejarlos en observación, porque en el cambio, en el tiempo, cambia la clínica del paciente. Puede empezar a las horas, no necesariamente 24, puede ser menos, puede empezar a tener ya repercusión abdominal, puede empezar a tener dolor, podemos tener inclusive cambios en la piel alrededor de las lesiones. Uno de los signos también que en el examen físico nos puede orientar es ver cambios en los flancos o en la región posterior, empezar a ver tal vez pues una especie de un hematoma o con unas características pues no habituales, ¿no? Ese signo en los flancos, pues nos habla posibilidad de lesión de víscera hueca también a ese nivel. Inclusive en las lesiones, los traumas glúteos por arma de fuego, también podemos ver
salida de secreción con pues, un bastante mal olor simplemente a las 6, 8 horas de la evaluación y nos puede también orientar a esto, ¿no? De esos detalles pequeños, yo creo que la sumatoria de ellos va a poder apoyar el diagnóstico en ausencia del gol estándar, ¿no? Mm. Y la segunda pregunta va de la Existen, mano. Ajá, sí, sí, sí. sí, dime. No, sí, 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 sí. Ya, la segunda pregunta iba más de la mano hacia, si me la puedes repetir. Sí, algunos principios básicos que debemos tener en cuenta para el diagnóstico preoperatorio, ¿no? Esto antes de, se citan unos índices importantes a seguir para poder acercarnos al diagnóstico de un trauma colorectal antes de indicarle quizás una intervención quirúrgica a ese paciente, ¿no? Eso en la etapa preoperatoria, la etapa Claro. más crítica del paciente. Sí, mira, como para realizar algún tipo de escala o score, tal vez no haya realmente ningún acuerdo que podamos decir, ¿no? Pero sí, lo principal, como había mencionado la doctora, pues determinar que el paciente si está estable o no. Imposible poder de hacer determinar un trayecto, una herida por arma de fuego. Hacen el proyectil puede tener cualquier trayectoria, es errática la trayectoria del proyectil. Igual la misma arma blanca también puede tener, aunque es más limitado, no podemos precisar la dirección en muchas ocasiones, ¿no? Entonces, lo importante en esto es poder determinar si el paciente está inestable, poder hacer el abordaje quirúrgico lo más pronto posible, ¿no? Hay veces que cometemos un error que hay que tener claro, que los prequirúrgicos, hay prequirúrgicos específicos o determinados que nosotros vamos a necesitar, ¿no? Pero tener un prequirúrgico completo en un paciente de trauma, eso es algo que a veces no se puede concebir así como tal, ¿no? No vamos a esperar todos los exámenes completos si tenemos un paciente inestable y que tenemos que ingresar de forma rápida a sala de operaciones para controlar una hemorragia, ¿no? Entonces, eso hay que determinarlo bien, bien y cambiar un poquito esa parte del manejo de los pacientes de trauma, ¿no? Que a veces se retrasan, inclusive esas horas que ha mencionado la doctora son muy importantes, ¿no? A veces esas horas las perdemos esperando los prequirúrgicos o la evaluación previa para poder entrar a sala, ¿no? Pero lo que sí es importante es, bueno, es eso, es la valoración clínica, es fundamental. Si no tenemos recursos de imagen y si tenemos el recurso de imagen, pues lógicamente poder tratar de optar por el diagnóstico a través de una tomografía con contraste, evitar las tomografías simples y pues hacer la valoración de todas las lesiones asociadas que pueda haber y el estado hemodinámico va a determinar si hacemos control de daños o no, ¿no? Mira, Willy, en las emergencias generalmente no contamos con una tomografía inmediatamente. Lo que podemos dar siempre es una ecografía FAST, una radiología, quizás eso en vista de poder tener siquiera la imagen de un hemoperitoneo que aunque es no muy frecuente, pues nos puede llegar también a hacer sospechar de alguna lesión de víscera hueca y bueno, lo que es lactato y violencia de bases, es la que podemos también tomarlo en emergencia, ¿no? Eso nos podría acercar también a una gran sospecha. El examen digital o instrumental de la herida, si es que viola el peritoneo, ya también nos acerca el diagnóstico. Creo que la estabilidad hemodinámica y de repente sospechar en alguna lesión asociada nos podría también acercar a un pronóstico probable. Sí, claro, también lógico, ¿no? Y es lo que te Mm, comentaba antes de sumar, ¿no? Ir sumando, ¿no? Tú el FAS lo sí, vas a hacer independientemente si sospechas o no un trauma colorectal. Tú el AGA lo debes hacer sí o sí porque es parte de la valoración inicial también del paciente, el estado de shock. La determinación de la estabilidad también. La trayectoria, como te he dicho, pues es errática, es un poco difícil de precisar, pero mm, la rayos X si ubicas un proyectil, le haces su proyección correspondiente lateral para ubicar el proyectil, puedes deducir la posibilidad por sector anatómico de que pudiera haber una lesión ahí. Sin embargo, como te digo, trayectorias no vas a determinar, probablemente puedes tener una lesión en la punta del pie o en la planta del pie o en el glúteo y puede terminar el proyectil en el tórax. Entonces, no es muy confiable eso, pero la sumatoria de cosas pues te va a ti ya dar también una posibilidad de
tanto pensar en el pronóstico del paciente, porque vas a tener múltiples lesiones asociadas, también puedas pues determinar la orientación hacia tu estrategia quirúrgica, también obviamente lo puedes pensar. De todo eso suma, ¿no? Y el examen físico, aunque no sea muy sensible, tiene alta especificidad, ¿no? O sea, si te sale negativo, tienes mayor probabilidad de que sea, pues que no esté la lesión ahí. La sensibilidad sí es baja, ¿no? Pero la especificidad puede rondar cerca del 70-75%, eso es algo pues que no es despreciable, ¿no? Al final la sumatoria de cosas te va a dar el diagnóstico y lo importante es pensar mal, ¿no? Pensar en que el paciente lo tiene hasta demostrar lo contrario. Si no lo logras demostrar, si llegas a no poder demostrarlo, por lo menos que tengas un tiempo de observación prudente para tú no egresar a un paciente con un falso negativo, ¿no? Ujú. Y frente a contando la tomografía, ¿qué imágenes nos puede decir que nos pueden llevar a sospechar que estamos frente a un trauma colorectal en tomografía, ¿no? Mira, Ahora, si esta tú le haces tomografía, una perdón, debe ser ideal de la tomografía que contaste, siempre. Sí, sí, lo que pasa es que, mira, tú vas a pedir una tomografía triple contraste en las Mm, emergencias y no te la van a saber hacer, ¿no? Esa es una, ¿no? La otra claro. es que la mayoría de las veces le hacen tomografía simple y no te va a dar mayor utilidad. La tomografía simple en trauma no tiene mucho sentido hacerla, sobre todo para abdomen, ¿no? Lamentablemente eso es algo que hay que trabajar, ¿no? Con nuestros radiólogos, pero idealmente como mínimo debe tener el contraste endovenoso la tomografía. Idealmente el triple sería ideal, ¿no? Porque puedes hacer la administración de contraste rectal, oral y endovenoso, ¿no? Pero de todas maneras, si no la haces, la tomografía con contraste endovenoso sí es útil, ¿no? Te va a planificar la pared del colon y del recto. Y si tú ves signos, por ejemplo, de alteración mesentérica, ves ese signo de irregularidad a nivel de la pared y coincide tal vez con algún fragmento óseo pélvico o tal vez con la cercanía con el proyectil. Puedes tener también extravasación de contraste y ahí puedes sospechar lesiones mesentéricas la lesión, ¿no? O del mesocolon tal vez. El neumoperitoneo en la tomografía sí es evidente y ahí va a ser más visible. Una de las principales cosas que vas a encontrar es la irregularidad o la anormalidad anatómica de la pared. Si tú ves ahí alrededor como esa imagen que podemos ver a veces comparativa para que se hagan una idea, cuando vemos las apendicitis y las tomografías, vemos ese meso como sucio, borroneado, así como si fuera irregular. Eso mismo signo se puede ver a nivel de los traumatismos colorectales o de víscera hueca en general. Asa delgada también lo puedes ver, ¿no? Esa irregularidad en la pared, en el meso que está alrededor, ¿no? Entonces, eso lo pueden encontrar. Pueden encontrar neumatosis también o presencia de gas alrededor. Extravasación de contrastes, sí hay que hacerlo, hay que verlo con bastante detalle porque a veces no se ve. La presencia de hematomas también lo pueden encontrar. O sea, hay varios signos, esos son los cuatro principales que puedes encontrar, ¿no? Y bueno, la continuidad, la discontinuidad de las paredes intestinales son las más pues evidentes que podemos encontrar, ¿no? Entonces, esos serían los signos que podemos encontrar. Ujú. Perfecto. Doctor Aurelio, un comentario hasta este punto. Muchas Sí, gracias, claro. doctor, por su presencia. Sí, muchas gracias por estar aquí presente, que casi es medianoche, pero estoy acá despierto, me tiene despierto. Quiero felicitar a la doctora, Sí. me he quedado muy impresionado, me dice ella que es residente primer año, bueno, si es residente primer año y habla como va presentado muy bien, a pesar que la literatura es mayormente argentina y española, pero muy bien. Y sobre todo que me da gusto, porque ahora que yo escucho las telenovelas peruanas, la gente habla en televisión, se habla tan rápido en el Perú que yo no entiendo lo que hablan, porque en mi generación hablábamos un poco más despacio. Ahora, si contra más rápido hables, más cagado, más cool eres, porque hablas bien rápido. Y ella lo ha hablado muy bien. Estoy impresionadísimo con esta doctora. Mire, unos puntos supongo que la mayoría de la pobre gente, que los 22 personas que están viendo esto, son residentes, la mayoría. Bueno, un detalle. En primer lugar, cuando un paciente con herida penetrante llega a una emergencia norteamericana, el punto número uno es que, como dicen en el Perú, calato. El paciente tiene que estar completamente desnudo, le cortamos toda la ropa.
porque usted no puede predecir que solamente lo balearon en el abdomen, puede tener otra bala en la espalda y no lo sabe usted. Los emergenciólogos de Estados Unidos tienen la tendencia a solamente bajar el pantalón o levantar la camisa, pero de repente se encuentran que hay otros huecos en otro sitio que no lo vieron. Por eso, en Estados Unidos, la regla es un paciente con trauma penetrante, vulgarmente en el Perú decimos calato, desnudo, de cabeza a pie se saca todo, completamente. Al Ronald Reagan, cuando lo balearon justamente, y lo llevaron a un hospital, el George Washington, pequeñito, que no decía, pues este es grande, pero una emergencia en ese tiempo pequeñita, nadie se atrevía a cortar la ropa al presidente, dejarlo calato. ¿Quién le iba a cortar la ropa a un terno de $3,000? Entonces fue una enfermera la que dijo, corten esta maldita ropa. Entonces la enfermera ya tiene mucho poder. Y gritó eso y enseguida le cortaron toda la ropa y encontraron que había otras días que no habían sospechado. Por eso un paciente, para los residentes, cuando hay un paciente de trauma penetrante, hay que desnudarlo para ver seguro que no hay ningún hueco por otro lado. Eso es muy importante. Segundo punto, el punto que mencionaron de la trayectoria. Por el amor de Dios, las balas no siguen trayectoria. A mí me enseñaron que había que poner una moneda aquí y otra moneda acá y ver, venía solamente de aquí para acá. Eso no existe, es pura fantasía, eso no existe. La bala no sigue trayectoria. Inclusive, ¿te acuerdan que nos enseñan la box, la caja aquí en el tórax que indica que ahí, si hay hueco ahí, hay lesión cardíaca? Solamente eso sirve en trauma de arma blanca, pero en arma de bala no trabaja la cabeza, ¿verdad? O sea, hoy en día se está probado que las balas no siguen trayectorias. O sea, que si quieren perder el tiempo y poner un clip aquí y otro clip allá, pongan poniendo clipites al paciente, pero eso no realmente no va a asegurarles a ustedes que la bala ha pasado por otro lado. Tercer punto. El punto de una de las cosas, esto va a ser un poco controversial, no quiero que me malentiendan. Todo lo que han dicho está perfectamente bien, pero fíjese, a las 3 de la mañana es una cosa que le enseñan a los americanos, a ser simples. No vamos en muchas de esas clasificaciones. La clasificación de la AST, muy interesante. La otra de Flynn, que ya hace 40 años que no hace trauma. Esas cosas son bonitas para aplicación, para conferencias, pero es importante saberlas. ¿Por qué? Porque es importante para una cosa especial que lo ha mencionado la doctora. Si la lección es destructiva o no destructiva. Eso es todo lo que tú tienes que saber en colo. Si la lección es destructiva, haces una cosa, y si no es destructiva, haces otra cosa. Y en general, hoy en día, lesiones destructivas y no destructivas en Estados Unidos las tratan solamente con corte, anastomosis y anastomosis, nada más. Rara vez ponen colostomía. Yo soy a la antigua, yo pongo mi colostomía porque yo quiero estar seguro, estoy seguro que no haya ningún problema. Pero si leen la literatura, hoy día en Estados Unidos, la mayor parte de cirujanos decían, el lado derecho se hace eso, el lado izquierdo se hace el otro. No, a todo le hacen anastomosis primaria y cierre. Ahora, hay lesiones destructivas severas, que hay hemorragia, contaminación. Esas son las lesiones que hacen colostomía. No me malentiendan, pero lo que le quiero decir es que es muy sencillo. Los algoritmos, que casi no los usamos allá, es muy sencillo, ¿no? Si el paciente tiene lesión destructiva o no destructiva. Si es 1, 2,5, 3 3/4, eso a las 3 de la mañana nosotros no nos acordamos de eso. ¿Ok? El otro punto. El punto de las lesiones de recto. Muy sencillo. ¿Es intraperitoneal o es extraperitoneal? Eso es todo lo que tú tienes que saber a las 3 de la mañana. Porque si es intraperitoneal, la tratas como lesión de colónica. O sea, la mayoría se tratan con aproximación, cierre primario. De vez en cuando, colostomía porque estás preocupado que te puede fallar esa cosa. Si es extraperitoneal, ahí es donde viene el payaso diferente. Ahí tienes que hacerle tú no solamente reparo, pues, a alguna gente, yo he hecho uno en 40 años de trauma, uno de presacro, drenaje presacro. No es fácil hacer el drenaje presacro. Escúcheme, eso el que dice que, sí, no, ese no ha hecho mucho drenaje presacro, es muy difícil. Ok, y se hace colostomía arriba. ¿Ya? Ahora inclusive se usa la laparoscopía y miran arriba y lo hacen laparoscópicamente. Yo no sé cómo hacer laparoscópico porque yo soy de otra era. Pero a lo que quiero decirles a ustedes, que acostúmbrense a no complicarse la vida. El trauma es muy sencillo. Es muy sencillo. Como te digo, lesiones colónicas, la mayor parte es destructiva o no, es lo que tienes que preguntarte. ¿Esto es destructivo? Capaz de una colostomía y el reparo primario. El no destructivo, reparo primario y se acabó. ¿Ok?
si es recto, ¿es intraperitoneal o extraperitoneal? Eso, y si es intraperitoneal, reparo igual que de conceptos de colon. Y si es extraperitoneal, le puedo agregar el presacro y puedo agregar una colostomía de diversión. Ya lo que no se hace es lavado, porque antes había la triada de hacer lavado rectal. Eso no lo hace nadie. Así que eso quería apuntar. Acostúmbrese a hacer de las pocas cosas. Yo, como me dicen que soy iconoclasta porque hablo mal de la gente que me da que comer, que son los gringos, ¿no? Pero le estoy tratando para que aprendan ustedes que ellos son muy simples las cosas como las hacen. Y si usted quiere complicarse la vida, pues leen un libro argentino, español, ahí le van a hablar todas las clasificaciones de perecucho y no sé qué más. Te vas a las 3 de la mañana, yo no me acuerdo de eso. Y otra cosita más complementando lo que dice el doctor Rodríguez, que es muy importante. Tampoco en medio de la cirugía es difícil que tú puedas recordarte el score de Patty, por ejemplo, completo, o vayas a recordarte también, o vayas a medir exactamente la cantidad de hemoperitoneo que vas a sacar. A veces lo sacamos con la compresa y es una aproximación un poco más subjetiva, la compresa cuán llena de sangre está, etcétera, ¿no? Entonces, como para puntualizar lo de los 1000, 2000, etcétera, hay que ser un poquito más, tal vez, amplio o abierto con este tipo de decisión, ¿no? O sea, no es tan preciso, tan exacto, ¿no? Cada paciente es distinto, ¿no? Y la clasificación es esa, pues la clasificación ya está, destructivo o no destructivo, si está estable o está inestable, cirugía de control de daño son las reparaciones correspondientes que ya se han mencionado, ¿no? Sí, o sea, en el acto operatorio lo que nos acordamos y lo que podemos ver allí, realmente, y lo digo por experiencia, es que si el paciente está en shock o no, si ingresó en shock, con shock o no, sobre todo el tiempo el tiempo de la lesión, ¿no? El mecanismo de lesión que tuvimos en la parte preoperatoria y el tipo de lesión, el grado de contaminación y los órganos y lesión de órganos asociados que puede haber en ese momento, ya le ha paratomizado el paciente. Sacar en cuenta en ese momento, eso para poder tomar en cuenta, y el grado sobre todo de lesión de la luz intestinal, es decir, si estamos en ese más del 50%, menos 50% de la luz, bueno, algo calculado, destructivo o no destructivo. Para tomar la decisión de llevar al paciente, es decir, colostomía, ostomía, o de repente reparación primaria, trofía inicial. Empezando por la parte rectal, porque justamente cuando inició tu participación trataste la parte de trauma rectal. ¿Cuál es el manejo que has podido tener personalmente en tu oficio este tipo de trauma? Por ejemplo, lo más frecuente que nos pueda llegar, que he podido tener, es un trauma por empalamiento en el trauma, como trauma rectal, y otro, las interconsultas que nos envían los ginecocetras en el momento de la madrugada que llega hacia probablemente la zona rectal, ¿no? En esos dos escenarios, por ejemplo, ¿cuál sería o cuál ha sido el abordaje que ha podido hacer, el tratamiento respectivo? Todos van a colostomía, obviamente, o de reparación primaria, colostomía, o sea, ¿qué? Mira, las lesiones que más he manejado han sido las lesiones Mm, por arma de fuego y han sido, mm, como las mencionó el doctor, pacientes que llegan con inestables o con clínica sugestiva de algún problema intraabdominal, no encuentras el orificio, el paciente dice que escuchó un proyectil, una detonación, y recién cuando lo expones, lo ves entre los glúteos y tiene una herida por arma de fuego glútea, y en la parte interna del glúteo, y ahí es cuando lo puedes suponer, ¿no? Esas son las que más se han manejado y la mayoría de esos casos son lesiones de recto extraperitoneal y en estos casos hacemos colostomías en asa. No hacemos derivaciones porque la mayoría de las lesiones que hemos manejado, que he manejado, por lo menos han sido lesiones de baja velocidad. O sea, son lesiones por armas, violencia urbana, pues, o sí, sí. sea, no son, exacto, no son lesiones Ujú. por bombas, no son lesiones, algunas en Venezuela manejamos lesiones por armas de alto alcance o de alta velocidad que utilizaba el ejército para en las protestas y varios tuvimos que manejar, sin embargo no fueron rectales, ¿no? La mayoría de las rectales, para no decir el 100%, han sido ese tipo, ¿no? Entonces, por ejemplo, mencionando puntualmente lo que me preguntas, los empalamientos también son comunes, son sobre todo caídas de relativa altura
y pues también agresiones sexuales, ¿no? Entonces, en esos casos, la mayoría de las veces intentamos hacer una sutura transanal. Si es posible, si es accesible, las lesiones extraperitoneales más distales se pudieran intentar rafiar o hacer la reparación primaria. Si eso es así, si es posible, es lo mejor que le puede pasar al paciente. La mayoría de las veces no le llegamos a la reparación transanal porque son lesiones un poco más altas. Mientras más alto, obviamente no le vas a llegar. En esos casos sí se opta por hacer la colostomía, y la colostomía ideal es la colostomía en asa del colon sigmoide, por practicidad básicamente. La mayoría de los Ujú. casos en los traumas ginecológicos son muy parecidos, ¿no? Si es posible hacer un abordaje transanal, intentar hacer una reparación transanal, genial. Si se logra hacer, perfecto. Si hay un cierto grado de daño tisular, si hay tejido quemado, el tamaño de la lesión es grande, se prefiere directamente hacer la ostomía y la reparación, la lesión posteriormente va a ir cerrando al hacer la derivación, pues. Se va a hacer más tardío, pero si hay que hacer también limpieza de tejido, puede ser necesario, pues hacer un poquito más de desbridamiento de la piel, etcétera, ¿no? Pero en Aquí se me general quisiera la hacer derivación es importante. Ujú. un comentario. Dale, dale. Disculpe que te Ujú. interrumpa, Willy. Sí, No, no, Porque se me olvidan las no, cosas, estoy viejito, se me olvidan las sí. cosas. Mira, la hora, una la de hora. las cosas que, ¿por qué los americanos se están yendo fuera de la colostomía? ¿Por qué están usándola menos? Porque la colostomía no es tan benigna, puede producir complicaciones, puede producir inflamaciones, infecciones, se retrae, en fin, hay complicaciones. O sea que decía, es una colostomía, y si publican las complicaciones es bastante grande, por eso es que ellos tratan de no hacer la colostomía. Se hace mucho Harman, porque es más, más sencillo para ellos, en lugar de llevar la asa para arriba, hacen el Harman muy rápidamente, por alguna razón, como tienen todo, tienen grapadora y se hace muy rápidamente el Harman. Una cosa que quería decir por los estudiantes de medicina. En los Estados Unidos, hace más de 20 años o 15 años que desapareció la palabra accidente. No se usa la palabra accidentes automovilísticos. Es crash, que no sé cuál es la traducción. ¿Es choque? Porque tú lees en la historia americana, dice MVC, Motor Vehicular MVC, crash, Motor Vehicular Crash. O sea que le digo, por si acaso lean y dicen, ¿y esto qué es? Porque es crash y no usan la palabra accidente, entonces, porque dice, no fue un accidente, fue un choque, no fue un accidente. Accidente quiere decir que algo casual pasó, no, no. Esa lesión se produjo por el choque. Bueno, la otra cosa, ya me olvidé que quería decirles sobre la cuestión de la, bueno, ya me vendrá a la memoria. Hay algo importante que le quería decir. Le quería decir un acto histórico. Estamos hablando de colon. Creo que eso ya me lo ha escuchado el doctor Johan aquí. Hay un síndrome que se llama Ogilvy, ¿verdad? El Ogilvy síndrome, el síndrome de Ogilvy, que hay una extensión colónica fisiológica del colon. No sé si ustedes saben lo que estoy hablando. El síndrome de Ogilvy. O-G-I-L-V chica I-E. Ogilvy. Es una extensión fisiológica del colon. Esa fue escrita por un señor que se llamaba Ogilvy, un inglés, ¿no? Lo hicieron Sir, o sea, de la corona, ¿no? Pero resulta que el señor Ogilvy no nació en Inglaterra, nació en Chile, nació en Valparaíso. Cuando los padres vinieron muchos ingleses a Argentina, a la Patagonia y a Chile, vino el señor, nació allí, vivió hasta la adolescencia y luego regresó a Inglaterra. O sea, si alguna vez algún chileno le toma el examen de alguna naturaleza, le hace esa pregunta, porque quiere que ustedes sepan que Ogilvy fue chileno. Quería que no se olvidaran de eso, es un detalle que no tienen que saberlo, porque en Estados Unidos le hacen ese tipo de preguntas históricas a la gente, ¿no? Así es. Doctora, sigo pensando que su frecuencia, le sigo diciendo que su conferencia fue muy buena. Estoy impresionado. Bueno. Impresionado ese con su conferencia. Gracias. Doctor Willy, la parte de colostomía en ASA, ¿por qué en ASA? De hecho, puede haber quizás alguna discusión con respecto a ese tipo de ostomía. ¿Por qué no Harman en todo caso, no? Bueno, lo que el doctor Aurelio menciona es importante, pero el Harman a mí por lo menos me demora más que un ASA. Entonces, por el cierre del cabo distal, todo el gesto técnico es mayor que levantar el asa y ponerla. Por lo menos esa es mi experiencia personal, ¿no? La formación que tuve, la colostomía en asa, primero,
se nos facilita más el cierre posterior que la reconstitución, la restitución del tránsito con un Harman. El problema del cabo distal es mucho mayor, se te pierde el cabo distal, se retrae, se hace más pequeño, fuga el cabo distal. Entonces, con el ASA, en cierta forma puedes controlar algunas, es un poco más manejable que el Harman, a mi parecer, ¿no? El ASA es la más rápida para la formación que tuve y bueno. No, estamos de acuerdo, Willy. Sí, Estamos de acuerdo. la idea es que te demores lo menos posible y bueno, por eso es que el ASA, y aparte del ASA, pues tú puedes hacer una restitución Claro. extraperitoneal, ¿no? Inclusive, entonces pudiera facilitarte la restitución, que es otro de los temores que hay, ¿no? Tú dejas una ostomía y ¿cuántos regresan para restituirse? 20, 30%. Claro, ¿No? Entonces el ¿cuándo restituirlo, 80%, no? ¿cuándo lo restituye? Claro, el 80% se queda en la calle con su ostomía, con la morbilidad que dice, comenta el doctor, lógicamente todos los problemas de piel, los gastos de las bolsas, la incomodidad de las reuniones sociales, un montón de cosas que genera la colostomía y lógicamente si la hacemos Sí. mal, también ahí duplicamos aún más el riesgo, ¿no? De tener complicaciones, ¿no? Esa es la típica que le dejamos, deja ahí que el residente la cierre, el interno, termine la colostomía, ¿no? Entonces, ahí a veces nosotros como asistentes cometemos tal vez ese error y debemos más bien supervisar, ¿no? Porque la ostomía por cualquier cosa se umbilica, se retrae, termina mal direccionada y eso pues hay que estar atentos, ¿no? La ostomía no es algo que haya que menospreciar, ¿no? Entonces hay que tener Una bien pregunta, Willy, puntual, ¿no? una pregunta. Dime, dígame dos. ¿El cierre lo haces en una capa o en dos capas? La Cierre anastomosis, primario. el cierre primario, siempre lo hacemos, yo lo hago una sola capa, ¿no? Punto cero muscular, un solo plano. Mira, te hago esa pregunta porque como todo es discusión, tú sabes la forma de hacerse profesor en Estados Unidos, publicas un papel controversial y luego tú mismo te criticas a ti mismo y al final tienes 10, 15 papeles, es profesor asociado. Esa es la forma en Estados Unidos. Así que en el Perú no interesa, puedes escribir 20 papeles, pero si no tienes varas, sigues freado, ¿no? Eso es otra cosa diferente. Pero entonces, parece que la conclusión que saca, es decir, un estudio en Estados Unidos, llegó a la conclusión que eso depende a qué es lo que tú haces mejor. Si tú estás acostumbrado a hacer un plano y te salen bien, eso te dice, sigue haciendo así. No hay ninguna respuesta que hacer dos es mejor que uno y uno es mejor que dos. Si en tu hospital te enseñaron dos y te sale bien, haz dos. Ese me parece muy sencillo, una respuesta muy sencilla. Sí, sí, totalmente de acuerdo. De hecho, van a encontrar también que no hay diferencia entre las suturas que se usen, si utiliza sutura absorbible o no absorbible. Yo en lo particular suturo el colon con sutura no absorbible monofilamento, es decir, polipropileno, en todo caso puedo utilizar PDS que es de absorción prolongada. No suturaría un colon con ácido polglicólico o Vicryl, no lo haría. En lo particular no no por nada malo, sino por lo que comenta el doctor, ¿no? Más que todo es practicidad y facilidad, ¿no? Mira, ahí está el jefe mío que está ingresando, ya le voy a dar el pase. Ahí está. Entonces, Pablito está por ahí, el jefe. Ya por ahí me está Qué escuchando. bien, porque a mí no me contesta. Hace una semana que estoy llamando y no me contesta el teléfono. Ya está muy ocupado el jefe. Bueno, entonces nosotros por lo menos hacíamos un solo plano. Hay personas que hacen sutura continua, hay otros que hacemos sutura puntos separados. Lo más importante, sea cual sea la técnica que uses, es que hagas la técnica bien. ¿Qué es la técnica bien? Que ingrese la aguja en 90 grados al tejido, que abarque completamente cero muscular, porque a veces que entramos como angulado y pasamos un punto por la serosa y el hilo se ve a trasluz y pasamos el punto y ese es el punto de la fuga. Después pensamos, oye, ¿por qué se me fugó el paciente? ¿Por qué hizo una dehiscencia? Vamos a echarle la culpa al trauma, ¿no? Al shock del paciente, ¿no? O sea, la realidad fue que hicimos la técnica pasando el punto de una forma inadecuada, ¿no? También eso es importante. La anastomosis tiene que quedar libre de tensión, tiene que tener adecuadamente expuesta la pared del colon para poder hacer el punto de forma correcta. A veces pasamos el punto, sobre todo en el borde mesentérico, lo pasamos sobre la grasa y lo pasamos bien y por ahí es el punto también más frecuente de dehiscencia, la zona, el borde mesentérico del colon. Otra pregunta, Willy. Willy, otra pregunta. Engrampadoras. ¿Usarías engrampadoras para hacer el cierre de la anastomosis? Y si en qué caso no la usarías. Sí pudiera usar la grapadora, la circular para hacer cierres, claro, no, anastomosis de colon sigmoides, por ejemplo.
sí estaría bien usarla. No la usaría cuando hay, por ejemplo, como mencionó la doctora, una cosa muy importante, cuando hay mucho edema intestinal, o por ejemplo, cuando hay engrosamiento de la pared, porque eso sí hay estudios que nos dicen que si uso una grapa o una altura de grapa inadecuada, ese tejido no va a cicatrizar bien, va a haber un punto de adherencia por esa zona. Pero básicamente ese sería el punto, ¿no? Que mi tejido no sea buen tejido para poder colocar una grapadora de forma adecuada, ¿no? Y ahí es donde, y bueno, obviamente si tenemos la grapadora sería bueno y la sé usar, adelante, ¿no? Si no sé usarla, me va a demorar armarla, poner el yuque, la cuestión, el ámbil, etcétera, todo eso, lógicamente no es buen plan, ¿no? En trauma no, mientras más demoremos es peor, ¿no? Ujú. El tiempo, Willy, ahí es importante, creo, ¿no? Sobre todo si es que te va a demorar alguno de los procedimientos, aún más allá de hacer una buena, quizás anastomosis en forma manual de un solo plano, Claro, sí, pues, si lo hacemos bien, en el claro, lo tiempo importa, correcto, sin demorarnos, ¿no? sí. Y otra cosa hablando del tiempo y dando un toque técnico de la cirugía de control de daños, porque eso sí es importante. Cirugía de control de daños que en la nota quirúrgica diga que ha durado 2 horas, 2 horas y media, no es cirugía de control de daños, ¿no? Entonces, el principio del control de daños, que eso sí la doctora no lo mencionó, hay que interrumpir la luz intestinal, es decir, evitar o controlar la contaminación. En el control de daños hay dos controversias muy grandes. Uno, qué hacer con el colon lesionado, si lo reseco o no lo reseco, y dos, qué hacer para evitar el flujo fecal. Entonces, ¿por qué digo que es controversia? Porque van a encontrar en algunos lugares que van a promover hacer colostomías en cirugía de control de daño. Esa es una. Y la colostomía es un procedimiento que demora. Y eso va a ir o sea, va a chocar un poco con la estrategia que es la que por lo menos nosotros, mi escuela la hace, que es utilizar las hiladillas o las cintas de radiopacas, radiolúcidas de los dressings, de las compresas, y hacer un anudado de la luz intestinal, bien sea en colon o en intestino delgado, y eso va a evitar que el flujo fecal avance. Pues. Entonces, como ese paciente va a reingresar a sala de operaciones, una vez que esté ya estabilizado, mejorar el medio interno y ya se haya transfundido, a las 48, 72 horas puede estar ingresando y en ese punto hay que evaluar si anastomoso o no, o derivo. ¿Ya? Entonces, eso es importante en control de daños en colon. La estrategia principal que hay que tener en cuenta es esa, cerrar la luz intestinal para evitar el flujo fecal y ya después ver ya con el paciente en mejor condiciones qué hacer, qué es lo que voy a resecar, si lo que me da para resecar es suficiente para hacer anastomosis, si está en buenas condiciones el paciente o no, si está en buenas condiciones el tejido o no, y sobre todo todas las lesiones que pueda tener que reparar, ¿no? Pero la idea es tener la menor cantidad de reparaciones en el segmento de colon lesionado. No vamos a hacer varias reparaciones chiquitas, ¿no? La idea es, si son lesiones muy proximales, o unificarla y hacer una, y si es muy grande, ya pues hacer la resección del segmento. Entonces eso es importante que lo tengan también pues, presente, ¿no? Claro. Una Y evitar recomendación, ostomías, doctora. quizás, Ah, perdón. ¿no? Sí. No, Adelante, quería Doc, hacer una diga. Adelante, recomendación, doctor. doctora Melissa. Usted habló de control de daños y mencionó la tríada de la muerte. A todos nosotros nos enseñaron eso, la acidosis, la coagulopatía, la hipotensión, todas esas cosas. Pero te tienes que invitar a propósito al doctor Ottolino y su conferencia de control de daños, porque el control de daño es un concepto en evolución, ha cambiado. Lo que nos enseñaron nosotros, la tríada de la muerte, ya no existe eso. Bueno, existe parcialmente, ¿no? Pero la importancia de la hipotermia, la importancia de toda esa acidosis sigue siendo importante. Pero ojalá lo invite alguna vez a Pablo para que le pueda dar la conferencia cómo es el concepto de control de daños hoy en día. Ya no es tan sencillo como nos enseñaron, que a propósito, en ese tiempo yo siempre preguntaba, nadie ha escrito cuáles son los criterios para hacer control de daños. Si tiene 2 de esas cosas de la triada, 1,5 de la triada o 3. Y nunca hay un papel escrito sobre eso. ¿Cuáles son? ¿No? La gente era el tipo que operaba decía, ya, el control de daño, empaquetamos y salimos. Eso, ni siquiera se preguntó si era acidótico, estaba coagulopático, era pura cuestión de, tú decidías que había que hacer control de daño. Las cosas han cambiado, así que la próxima conferencia, Melissa, invítalo al doctor Ottolino, que está ahí despierto, que no me contesta, pero está despierto,
y entonces va a ver está usted escondido. que va a ver muy importante lo que va a decir. De hecho, tanto es así que ya no es triada, ahorita le sumaron un cuarto elemento, hacen un diamante que dice la hipocalcemia, es otro por ahí que está metido, ¿no? Ya cambia eso también. Doctor Pablo, buenas noches, si está conectado. Bueno, está en Aló, ¿me línea, doctor escuchan? Pablo. Tengo un problema aquí. Doctor Pablo, buenas noches, ¿qué tal, maestro? Oye, ¿cómo están ustedes? Perdón que me había metido tarde, pero es que acabo de llegar del hospital y al doctor Aurelio sí le respondo. Lo que pasa es que uno anda ocupado, uno anda operando, doctor, pero por favor. Tiene muchas Willy, novias, ¿cómo es? está bien. No, ojalá, ojalá. John, gracias por la invitación, Willy. Lamentablemente no pude, estoy llegando ahorita, como te dije, del hospital, pero he estado escuchando y de verdad que siempre el trauma de colon parece que fuera un problema menor, porque cuando lo comparamos con trauma cardíaco, trauma hepático, etcétera, pero a veces nos caemos con el trauma, o por lo menos el paciente se ve más comprometido cuando no hacemos las cosas bien, como Willy estaba comentando con el trauma de colon. Así que, sin duda alguna, importante. Y lo que dice el doctor de control de daño es cierto. Yo creo que todos los días estamos aprendiendo más de control de daño. Cada vez que pasa el tiempo, la cosa es diferente. Parece mentira, pero muy, muy interesante. Sí, doctor Pablo, cuando hablamos de control de daños, nos lleva a la mente la parte de que estamos corriendo contra el tiempo y tenemos que evitar la triada de la muerte, tenemos que hacer todo lo menos posible en el paciente, esperar los 24 a 48 horas posteriores, estabilizarlo bien y después de ahí tomar decisiones más razonables, ¿no? O quizás que no puedan afectar tanto al paciente, resolverle en primera instancia cosas que se pueden resolver en ese momento sin mediar mayor tiempo, la dinámica del paciente. O sea, se toman unas decisiones constantemente en forma abreviada, ¿no? Eso es algo que hay que quizás de aprenderlo constantemente, es algo que haya un principio fundamental en esto, principio Sí, básico, seguir reglas. claro, yo, y el tema importante es que considerar que no es que la cirugía de control de daño sea una cirugía rápida, que todo el mundo cree que, porque es que bueno, como muy bien está diciendo Willy, si tiene 2 horas no es control de daño, pero si yo hago algo en 15 minutos, pero lo hago mal, entonces ese tampoco es el concepto de cirugía de control de daño. Entonces, es abreviar lo más posible la reparación anatómica del paciente y enfocarte en el tema fisiológico. Pensar que el paciente es un ente fisiológico que tienes que cuidar y eso es donde está el punto de entendimiento de esta cirugía. Porque, como te digo, no se trata de una cirugía rapidita, sino se trata de una cirugía que tienes que hacer lo menos posible para que ese paciente pueda salir con vida, sin duda. Ese es el concepto que hay que hacerle entender a todos. Doctor Aurelio lo veo muy callado. No, esto que acá es medianoche, pues es que pasa que esto se llama conferencia de medianoche, pero no, yo sigo muy impresionado por tu residente, doctor Johan, muy buenos. Yo le evalúo de acuerdo Gracias, a doctor Helios. Sí. cómo presentan los residentes las conferencias. Esta niña, esta doctora, perdón, ha presentado muy bien su conferencia, la veo muy, ¿cómo se dice? Una realmente cirujana, tiene ese carácter de cirujano y parece estar bien entendida de muchas cosas que un residente de primer año generalmente aquí en Estados Unidos seguro no sabe. Usted tiene mucha experiencia, ven mucha cirugía ya o algo por el estilo, los felicito, a todos tus residentes los felicito, realmente. Qué bueno, qué bonito eso, qué bonito escuchar eso del maestro, de verdad que sí, lástima que me perdí la conferencia, pero ya por lo que dice porque si algo tiene el maestro Aurelio, es que es muy sincero. Eso sí. I am the truth, yo soy la verdad. Yo creo que muy sincero, pero es una virtud. Soy transparente. No, que está con el micrófono apagado. Doctor Medrano. Sí, Willy. Sí, repito la pregunta. Con respecto a pacientes que terminan en abdomen abierto,
o de repente una bolsa de Bogotá, que es lo más frecuente que podemos tener a las 3 de la mañana, ¿no? Y nuevamente, la parte de ostomía, pues obviamente tenemos que dejarla en un segundo tiempo, quizás en una revisión posterior, ¿no? Una vez estable el paciente, ¿no? Porque nos dicen que cuando tengamos que reintervenir nuevamente el paciente, las ostomías pues obviamente van a servir, nos van a un poco tener como una barrera para poder hacer nuevamente una revisión en ese segundo tiempo, o sea, no nos va a permitir algunos gestos que tenemos que hacerlo en ese momento. Por eso quizás no las ostomías, sino posterior a ello. Eso es así. Y la otra segunda pregunta es con respecto a las grafías o resecciones y anastomosis primaria que se puede hacer en un trauma corónico, la parte de drenes. Bien, pero primeramente, antes que eso, ¿es indicativo de dejar algún drenaje por ahí? Que yo Mira, sepa, drenaje no está indicado. Inclusive nosotros tenemos miedo de dejar drenes muy cerca de la anastomosis porque, como sabes, puede promover más bien el leak. Eso, no sé cuál es la fisiopatología de eso, pero no nos gusta poner drenes cerca de la anastomosis. Quiere decir que si tú estás seguro de tu anastomosis, pues hay un problema ahí, ¿no? Tienes que estar seguro que la anastomosis está bien hecha, ¿no? Sí. claro, yo por lo menos pondría un DREN, o ¿en qué paciente dejaría yo un DREN? Oye, un paciente que se ha demorado en entrar a sala, está contaminado el abdomen, tenga algún indicio de que haya un tejido malo, el paciente no esté bien, y veo que se me está dificultando mucho la cirugía, múltiples lesiones, le dejo un drenaje hacia fondo de saco, en todo caso, para más que todo controlar un poco tal vez la complicación infecciosa, más que para tutorizar o monitorizar una anastomosis, una reparación, una lesión, una reparación primaria, cualquiera que sea, ¿no? Pero sí, en ese caso pudiera estar el DREN indicado, ¿no? Un paciente que entra 8, 12, 10 horas después, contaminado, etcétera, ¿no? Ahora, si lo voy a dejar abierto, si tengo una bolsa de bota, no, yo en lo particular no tendría por qué dejarle un drenaje si lo voy a dejar abierto para volverlo a lavar después, ¿me entiendes? Entonces, eso no estaría pues desde ese punto de vista, ¿no? Y la primera pregunta, sí, yo no comparto mucho la idea de que la ostomía me va a impedir técnicamente hacer alguna maniobra adicional, ¿no? Si la ostomía la pudiste hacer en primera instancia, genial. Si no la hiciste y la vas a hacer en un segundo tiempo, también no hay problema. Pero el hecho de que esté la ostomía ahí y tú tengas que reintervenir al paciente, obviamente te va a estorbar un poco, pero no debería impedirte que tú puedas hacer los gestos necesarios para poder hacer una evaluación de la cavidad intraabdominal, ¿no? O sea, no es tanto así, bueno, no, en mi opinión, humilde opinión, no sería, hasta ahorita no he experimentado mayor inconveniente con eso, ¿no? Yo quisiera hacer un comentario, si me permites, Joan. Yo quiero enfatizar lo que acaba de decir Willy, que es muy importante y tiene que quedar en la conciencia de todos los residentes. Primero, el drenaje no es para tutorear anastomosis. El drenaje no es para por si acaso el paciente sangra, porque tú tienes que irte, como tú muy bien lo dijiste, de la cirugía, seguro de que hiciste una buena anastomosis y seguro de que hiciste una hemostasia prolija. Entonces, no sirve. ¿Para qué sirve? Para lo que está diciendo Willy. Si es que el paciente te va a hacer una colección, una cosa. Es que el drenaje ni siquiera te sirve para prever, o sea, para tener la probabilidad de que ese paciente se fuga o no. Porque muchas veces hemos tenido pacientes fugados que el drenaje no da nada. Entonces, no te puedes guiar por eso. Entonces, más bien hay otros parámetros de sospecha clínica que te hacen pensar que el paciente se fugó. Pero el drenaje no. ¿Para qué? Para lo que dice Willy. Complicaciones como evitar una colección intraabdominal. ¿Por qué? Porque hubo mucha contaminación, etcétera. Y bueno, esos factores, por eso. Pero como dice el doctor Aurelio también, no es que, o sea, nosotros siempre decíamos que un DREN no deja mal a nadie. O sea, porque al final cualquier cosa tú lo quitas, pero que tampoco tiene una indicación exclusiva. Mira, sí le voy a poner un DREN. O sea, como dice el doctor Aurelio, podemos no utilizar. Sinceramente, yo no he visto poner drenes en lesiones de colon. Es decir, generalmente no usamos, son cosas muy raras que se tienen que usar como dices, poner un dren. No pensamos en poner dren. Una de las cosas que quisiera es una pregunta, ya que están acá todos los cirujanos que han hecho más cirugía general que yo. Ahí hablamos mucho, hay una lesión, estamos hablando del colon, pero vamos a hablar del intestino delgado, ¿no? Es verdad
que la sintomatología, la clínica de lesiones de intestino delgado es muy complicada, porque los pacientes pueden tener horas. En Estados Unidos hay mucho enjuiciamiento por eso. El paciente lo mandan a su casa porque no hay ningún dolor abdominal. Cero. Y a las 3, 4, 5 horas regresa con una peritonitis y muere. Ese médico trabaja para el abogado por el resto de su vida. O sea que eso es muy que le meten a uno en la cabeza, tener mucho cuidado con lesiones de intestino delgado. Quiero hablar de su experiencia, doctor Ottolino, doctor Johan, los médicos que están ahí. En lesiones, esa es lo que estoy hablando, la clínica, la presentación de lesiones de intestino delgado. Hay que enfatizar el siguiente esas cosas, ¿no? Porque se van a su casa y se mueren allá, ¿no? ¿Doctor Ottolino? Bueno, yo tengo ahorita casualmente un paciente complicado, para variar, de un muchacho con un trauma cerrado que tuvo un accidente en motocicleta y que lo operó Jesús Lugo, Willy. Ay, amigo. Sí, tu hijo quirúrgico. Y entonces tiene una anastomosis como a 3 centímetros del trades. O sea, esa anastomosis medio malignas. Ajá. Por trauma cerrado, te podrás imaginar. Entonces le hizo una anastomosis terminal, la anastomosis se fue como el 30%. ¿Qué pasaba con ese paciente? Y ahí va un poco la respuesta del doctor Aurelio. Claro, este era un paciente que teníamos hospitalizado. No es el paciente que se fue para la casa, pero yo con una anastomosis de riesgo no mando un paciente para la casa antes de los 5 días. Que después pueda pasar otra cosa, eso no es garantía, pero por lo menos antes de los 5 días no lo mando para la casa. Primero. Segundo, es que la clínica del paciente es determinante. Un paciente que está taquicárdico, que si tú lo tienes observando, los parámetros inflamatorios siguen elevados o no mejoran, no se aclaran esos parámetros, ¿cómo se llama?, de laboratorio. Y, bueno, si tienes la posibilidad de hacer un estudio de imagen, un eco, donde tú veas, o una tomografía, que tú ves que algo está pasando, que hay un líquido que ya antes aparecía, antes no estaba y ahora sí. Entonces, son básicamente la clínica del paciente. Y la presentación eventual de una irritación peritoneal, aunque no es tan cierta, porque a veces el paciente hace como unas colecciones organizadas y no va a pasar, pero el paciente que está fugado no va bien y tú te das cuenta, porque hay algo, doctor Aurelio, no sé si a usted le pasa, y para los muchachos los que han estado conmigo me lo han escuchado, el cirujano, cuando llega un momento que tú desarrollas algo, no sé si es un sexto sentido, no sé, pero eso es algo que es lógico, porque cuando tú ves un paciente que hay algo que no está bien y tú a veces no sabes explicar qué es lo que es, pero hay algo que te dice, porque has visto de repente varias veces la evolución del paciente y dice, este paciente tiene algo raro, yo no sé qué es, pero tiene algo raro. Y probablemente sigan en su instinto de cirujano porque algo está pasando y algo no está bien. Y eso pasa con un paciente cuando está fugado así mínimamente, ¿no? Cuando tiene una fuga tremenda, ¿no? Entonces, Sí. ahora, es un tema, ¿no? No es tan sencillo. Sí, el hecho que mencionaba yo era porque tú sabes que el paciente con dolor abdominal en un accidente a veces es tan leve el crash, no, porque no es accidente, estaba mencionando eso, llega y no lo llaman al equipo de trauma, lo atiende el emergenciólogo. Y es un error. Y el emergenciólogo, bueno, le examina y no le encuentra ningún dolor abdominal, le hace una sonografía y no encuentra fluido. Examen de laboratorio, no encuentra nada, lo mandan a su casa en 3, 4 horas. Ese es el paciente que regresa 4 o 5 horas más tarde con una peritonitis fulminante, una perforación de intestino delgado. A eso me estaba refiriendo porque quería hacer a la gente joven, que los residentes, que es posible que esos pacientes a veces, si tú tienes la sospecha que ese accidente fue demasiado fuerte para que no tenga nada este paciente, no dice, sí, un poquito de dolor, pero nada más. Y dices, no hay rebound, no hay revuelto, ¿cómo se dice eso? Que machuca y da y salta otra vez, no hay esa cosa. Entonces dices tú, no, la clínica es soberana, como decía el doctor Tronchansky, porque la clínica es soberana, pero aquí la clínica falla porque el paciente puede horas antes que se produzca la salida de líquido y produce peritonitis. Eso lo quiero que intestino delgado, eso te pregunta una pregunta del board de cirugía americana. Claro. Tan cierto es lo que dice el doctor Aurelio, que este paciente que le estoy contando yo, lo recibimos nosotros en la guardia. Y el paciente con trauma cerrado, imagínense, cuando le hicimos el escáner, ¿sabe qué tenía? Una trombosis de la arteria renal. Y entonces decidimos hospitalizarlo para manejo conservador de la lesión renal. Y le hicimos un escáner y había escaso, pero muy, muy escaso líquido.
Y al día siguiente, cuando le hacemos un eco de control, porque el paciente no iba bien, es que nos damos cuenta que había más líquido. O sea que nos pasó por encima la lesión intestinal pensándonos en el manejo conservador del trauma renal. Entonces, lo que dice el doctor Aurelio es determinante. La clínica del paciente, por eso es que es preferible dejarlo. Si usted tiene dudas, déjelo y obsérvelo, porque el paciente le va a manifestar. No, y también te habla el mecanismo, ¿no? Si fue un trauma cerrado y fue un trauma para suficientemente, un impacto suficiente para generar cualquier otra lesión, una lesión vascular, una lesión destructiva renal, hepática, cualquiera, y el mecanismo te da también para pensar que puede tener pues, necesidad de observarlo, es mejor dejarlo, ¿no? Lo que hablamos al principio, no solamente lo principal, claro, es trauma penetrante, pero hay porcentaje de lesiones de víscera hueca y se manifiestan tarde. Incluso esos traumas de flancos, esos traumas de toracoabdominales pueden lesionar el ángulo hepático del colon, el ángulo esplénico del colon, el estómago, y no se manifiesta de inmediato. Si tú no lo observas, si no tienes recursos, ¿no? Si no tienes tomografía, no tienes para hacer una laparoscopía, tienes que dejarlo clínicamente, se te va a manifestar la lesión tardíamente, ¿no? Yo me acuerdo que en el hospital hace muchísimo tiempo, estaba yo creo que R2, creo, tuvimos un paciente con un arma blanca en hipocondrio izquierdo y normal el paciente siempre estuvo bien, siempre estuvo bien. Fue bien, fue bien, fue bien, fue bien y al final le dimos de alta, estuvo 24 horas en la unidad, le dimos de alta, no tenía neumoperitoneo, no tenía líquido libre el FAS, le hicimos control, todo, no tenemos tomografía y le dimos de alta normal. Y volvió a las 6, 8 horas de haberle dado de alta y el paciente tenía una lesión gástrica y una lesión colónica. Y lo operamos y el paciente séptico, terrible, lo de UCI, al final abdomen abierto, lavados múltiples, salió el paciente porque era una lesión pequeña, pero estaba súper contaminado el abdomen. Y eso fueron las 36 horas que el paciente no tenía clínica. Lesiones pequeñas, arma blanca es una desgracia cuando son así, pues lesiones puntiformes pequeñas. Entonces, siempre hay que tener la maldad en la cabeza, ¿no? Pensar que el paciente tiene algo malo, hago todo lo posible por descartarlo, si lo logro, genial. Igualito, así lo logre, lo observo. Y si lo observo y todo me garantiza que va bien, hay por lo menos probabilidad de que pase lo que nos ha pasado. Mire, doctores, no quiero Willy, extender esto, y por ejemplo, pero sí, fíjese sí, que, doctor Aurelio. sí, fíjate que paciente que llega con una arma blanca en posterior, ¿no? En la parte de la espalda, se le hace el triple contraste, oral, rectal, endovenoso, negativo, ¿ok? El paciente tiene hambre, se le da que comer, toma cena, al día siguiente desayuno, no dice nada, lo llevan ya, lo discharge, o sea que lo mandan a su casa. En el, ¿cómo se llama eso? La silla esa de ruedas, que lo llevan siempre aquí a todos los pacientes que salen para que si se cae no enjuicien al hospital, hasta que lo ponen en entry car. Lo llevan ahí, de repente hace paro cardíaco. Le hacen una autopsia al paciente. Tenía una peritonitis horrible, tenía un hueco en el colon que no lo enseñó el triple colon. Revisaron el triple, no encontraron ninguna cosa. O sea que en medicina cosas pueden pasar. Estas son cosas pues raras, extrañas. Yo lo haría siempre el triple contraste. Si tengo una duda, le hago el triple contraste, ¿no? Pero para que sepan que aún en los estudios pueden haber fallas, ¿no? Que no se encontró ahí, que este paciente ha comido, tenía hambre, tomó desayuno, y sale, se da un paro cardíaco, empezar con infarto, le hicieron una autopsia y tenía un hueco en el colon con contaminación de todo el peritoneo, sin síntomas. O sea que en este caso la clínica no trabajó. Pero fíjense, por eso no quiero asustar a los residentes, pero siempre en trauma hay que pensar que puede haber algo malo, siempre pensar a lo malo y para que salga todo bien. No confiarse. Hay una cosa también, sí, hay una cosa también en base a esa línea, ¿no? Que nos acostumbramos siempre a revisar la parte posterior del colon. El ángulo esplénico del colon es una cosa difícil, por ejemplo, para poder revisar. Hace algún tiempo tuvimos un trauma colónico justo en esa parte del ángulo, cerca del ángulo esplénico y del colon,
Y el hecho de no revisar la cara posterior, porque era muy difícil el acceso, tiempo para poder luego darnos cuenta que había luego un trauma renal también, pero nos dimos cuenta mucho tiempo después del acto operatorio todavía, ¿no? Entonces, cortar la fascia de Toll y llegar justamente a despegar esa parte del ángulo esplénico de colon que es un tanto profunda, pues, un tiempo en la madrugada, era un poco cansado, esa zona solamente se hizo una radiografía primaria anterior, pero era importante revisar la cara posterior también en el colon. Siempre en lesiones así nos lleva a pensar eso de que tenemos que hacerlo, ese gesto, ¿no? Para poderlos, si no hay una lesión en el espejo, ¿no? No sé qué Claro, opinas. donde hay un hueco hay dos. Eso es la ley del trauma. Ujú, Si ves un hueco adelante, tienes que buscar el otro atrás. Y la sí. revisión sistemática de la cavidad implica revisar los intestinos delgado y grueso por las dos caras. Eso sí o sí siempre hay que hacerlo. Dentro de los pasos Ujú, a seguir, así esté el ángulo esplénico, lógicamente es un sitio difícil. Puedes inclusive lesionar el vaso, si no está lesionado, te lo puedes lesionar y producir sangrado y complicar la cirugía. ujú. Yo creo que a todos nos ha pasado, a mí me ha pasado por lo menos, y es Sí, por a mí también también, una justamente vez. gestos, entonces gestos a veces muy bruscos, muy abruptos por rapidez, etcétera. Traccionamos más de Ujú. lo normal o de lo ideal, Nos tomamos el pero vaso. siempre hay que hacerlo, siempre hay que hacerlo. No lo voy a dejar de hacer porque mira, ya llevo mucho rato, no, porque ahí es donde va a estar el problema. Y colon no se puede dejar de ver. Y otra cosita también, hablando de eso, igualito, si hay hematomas en el mesenterio o sobre el colon y el trauma, sea cual sea el traumatismo, y tú ves que el hematoma, sobre todo los penetrantes, ¿no? Si ves que hay hematomitas por ahí, hay que explorar esos hematomas, porque debajo del hematoma, sobre todo en los penetrantes, hay alguna lesión oculta. Entonces eso hay que explorarlo, eso hay que revisarlo bien. ¿Ok? Entonces los traumas cerrados, la presentación puede ser un poco diferente, ¿no? Las lesiones son un poco más evidentes, ¿no? Pero igualito, si hay un hematoma y sospecho de que puede haber, oye, mira, aquí no me parece muy bien, igual, hematoma se explora, ¿no? En esa zona. Hablamos sobre los intestinos, ¿no? Los hematomas ya retroperitoneales es otro tema, no tiene nada que ver, pero tengo un intestino delgado, grueso, y tengo un hematoma y está en el borde mesentérico, por ejemplo, eso lo tengo que explorar, porque debajo puede haber una lesión pequeña y me la paso por alto y ya el paciente se me muere después. Ah, doctor Pablo, un comentario. Sí, no, lo que dice Will es totalmente cierto. De hecho, no solamente en el intestino, en toda víscera hueca. Yo acabo de operar ahorita una lesión de tráquea, que estaba una lesión por un lado y lo otro, porque es que el problema de las heridas en trauma, sobre todo cuando son penetrantes, es que hay un trayecto que es ambiguo, que no es fijo, etcétera, pero hay un trayecto de un agente agresor que pasó y como dice Willy, donde hay un agujero hay otro. Entonces, y es menester ubicarlo. Y la evaluación, Johan, como tú decías, la evaluación de un paciente politraumatizado debe ser completa y absolutamente sistemática. O sea, tú no puedes irte, y eso ha sido uno de los problemas de la laparoscopia en trauma, que como no se evalúa de forma adecuada ese intestino, entonces la gente da por sentado que el paciente está bien evaluado y resulta que no se te pasó una lesión desapercibida. Entonces, la revisión sistemática, ya sea por la laparoscopia o abierto, debe ser de un lado del otro y de todo el intestino. Ujú. Sí, así es. Perfecto. Doctora Melissa, si tuviera una pregunta, Buenas noches. un Sí, justamente tengo, comentario. bueno, me quedaron dos dudas. Uno, en relación a lo que es el lavado distal. Yo había leído de que el lavado distal en sí te va a crear una mayor contaminación, ¿no? Si bien es cierto, ya no se está utilizando tanto actualmente, entonces quería saber si desde su punto de vista, si realmente es así, porque también he leído de que dicen de que a veces es un poco difícil, ¿no? Hacer este lavado distal o rectal antes de ingresar a sala. Y ahora, otra pregunta también tengo en relación a lo que es la cirugía de control de daños. Justamente este mes estoy rotando en UCI. Bueno, tuve un paciente hasta hace un par de días que ya lamentablemente falleció, un paciente policontuso por caída de aproximadamente unos 7 metros.
tuvo un traumatismo de colon, un traumatismo de diafragma, hematoma retroperitoneal, está súper mal el paciente. En sí, este paciente ingresa a cirugía de control de daños, ¿no? 72 horas, demoraron un poquito más. 72 horas vuelve el paciente a ingresar otra vez a sala de operaciones, pero otra vez vuelven a cubrir con la bolsa de Bogotá. Entonces, leí también de que para nosotros poder realizar esta cirugía de control de daños, si bien es cierto, podemos hacer un cierre definitivo tardío. Mi pregunta va en relación a lo siguiente. O sea, si yo realizo esta cirugía de control de daños en una forma tardía, en relación con las complicaciones, el nivel de porcentaje de complicación, porque si bien es cierto, ya sabemos que a nivel de colostomía van a haber complicaciones, ya sea a nivel del ostoma, o en todo caso a nivel de, digamos, un tratamiento rectal, puede haber también fístulas, puede haber abscesos, incluso fasciitis necrotizante a nivel de lo que es la realización de esta terapéutica, ¿no? Pero yo quería saber si las complicaciones aumentan cuando yo hago este cierre definitivo de forma tardía, o sea, aumentan en el porcentaje de complicaciones si hago tardíamente o hacerlo a las 72 horas. Y la otra pregunta era en relación cuál es su opinión en sí en el lavado rectal distal. Gracias. Doctor José, doctor Willy, doctor Pablo Aurelio. Voy. Mira, lavado distal del cabo distal o lavado rectal, yo lo hice y lo dejé de hacer también. No te da beneficio, o sea, realmente yo por lo menos no recomendaría ya hacerlo. Esa era la parte de las 4Ds, ¿no? Ya esa D ya no está. Y la D del drenaje presacro es como una media D. Entonces son 2Ds y media. Ya no son las 3 famosas D, sino ahora son 2Ds y media. Entonces, en lo particular, no es que te va a incrementar la contaminación, realmente es que no te va a dar mayor beneficio con lo que ya está contaminado. De hecho, que tú laves el cabo distal no te va a favorecer en absolutamente nada, ¿no? Entonces, no te recomendaría que lo hicieras. Y lo segundo es que en la cirugía de control de daños, mira, no tienes que cerrar al paciente a las 72 horas. A las 72 horas o a las 48 horas, no sé, cuando lo vayas a reintervenir no tienes que cerrarlo. Tú vas con la idea de cerrarlo, lo puedes cerrar. Si lo puedes cerrar precozmente, mejor. Está recomendado, mientras más precoz cierre al paciente, mejor. Pero si el paciente no está para cerrarlo, bien sea porque tenga mucho edema intestinal, bien sea porque está muy contaminado, bien sea porque sigue inestable, lo puedes diferir el cierre igualmente, eso porque no tienes de otra, ¿no? No vas a cerrar al paciente y después lo condenas a una síndrome compartimental abdominal y lo matas más rápido. Entonces, eso hay que poner en la balanza varios puntos, ¿no? No es que estás obligada a cerrar al paciente al tercer día, ¿ya? Lo que sí puedes hacer es aproximar. Hay formas de ir aproximando la pared abdominal. Lo ideal siempre es hacer una aproximación facial, o sea, que tú puedas aproximar la aponeurosis para que no se te retraiga tanto y en la medida en la que pasa más tiempo, la complicación principal es que esa aponeurosis no la vas a poder cerrar bien y se te va a ir para atrás. Entonces vas a hacer una ventración gigante y todos los problemas que eso conlleva, ¿no? Pero lo ideal es tratar de ir aproximando. Si tienes una bolsa de Bogotá, la puedes plegar, por ejemplo. Entonces la vas juntando. Nunca fijen la bolsa, por favor, a la aponeurosis. Jamás lo fijen. Todo se fija siempre a la piel. Hemos visto bolsas fijadas a la aponeurosis y no lo hagan así. Realmente no está bien hecho así. Entonces, la bolsa la puedes plegar, le pasas puntos arriba y poco a poco vas aproximando. No es un cierre ideal, no es un cierre facial como el que se recomienda, como que hacen en Europa, Estados Unidos, ¿no? Pero por lo menos ayuda en algo, ¿no? Entonces, esa sería mi opinión. En cuanto, fíjate, a la primera pregunta del lavado, revisé un artículo del 2018 de AAST, ¿no? La Asociación Americana de Trauma, en la cual condicionalmente recomiendan que se pueda hacer el presacro, que a propósito en 40 años yo he hecho uno. El doctor Ottolino nos muestra un magnífico caso, él tiene documentado de presacro y no es tan fácil hacerlo a propósito, al menos no fue muy fácil para mí. ¿Ok? Y lo que sí no está ya casi indicado, no está ni siquiera condicional, de acuerdo a este estudio que hicieron, fue el lavado.
O sea, parece que el lavado hay menos gente que lo hace, no le encuentra importancia. El presacro todavía queda condicional, ¿no? Y sobre todo si tú sabes hacerlo. Yo, seguramente, yo no lo volvería a hacer porque para mí fue muy difícil hacerlo. Bueno, yo estoy jubilado. No. En cuanto a la... ¿Cuál fue la otra pregunta? ¿La segunda cosa? ¿Qué hablaron? El cierre tardío, Doc, después Bueno, claro, a cierra. nosotros lo que siempre le decimos a la gente, hay que cerrarlo, como has dicho muy bien, lo más pronto posible, ¿no? Siempre y cuando lo pueda cerrar, claro. Pero porque contra más lo deje, el problema que tienen los americanos es se pierde el dominio, le llaman el dominio. O sea, se va perdiendo, ya no puedes cerrar porque vas perdiendo dominio para poder cerrarlo. Y tú, lo que tú has dicho es una consideración, ¿no? Ponerlo, cerrarlo a poquitos, claro, esa cuestión. Una de las cosas que me preocupa es el paciente que presentaste, Melissa. Tú dices que es un paciente que se cayó no sé cuánto tiempo. Ahí en Estados Unidos siempre digo que los americanos siempre se caen porque trabajan en construcción, porque ven que dice exit, una palabra, ¿no? Y exit significa la puerta, pero no hay puerta, no hay nada más abajo. Ellos piensan que es éxito, no suceso, y se van a la puerta y se caen. Los empujan uno de dos, ¿no? Y se caen de 20, 30 pisos. Y tú me dices que tenía lesión diafragmática, lesión de colon y no sé qué otra lesión. Pero ¿por qué se muere este paciente? Porque la lesión diafragmática no es para morirse, la lesión de colon no es para morirse, a menos que tenga traumatismo encefalocraniano o lo mandaron después, estuvo en Chincha, lo mandaron a Cañete, lo mandaron, estuvo 15 días, llegó a tu hospital. ¿Por qué se murió? ¿Cuál fue la razón? Doctor, sí, es un paciente de 55 años que ingresa hace más o menos una semana. Él tiene una caída de aproximadamente 6 metros, es un paciente que trabaja en construcción civil. Sí, pero una Al semana caer, en otro hospital. sí, ahorita Ahí justamente está estoy el problema. rotando en otro hospital, en el servicio de UCI, ¿no? Entonces este paciente ingresa al servicio de UCI hace como 7 días aproximadamente. Bueno, como diagnóstico tenía un TEC severo, Bueno. aparte un trauma abdominal, donde había un compromiso de colon, había compromiso diafragmático, compromiso renal y también un hematoma retroperitoneal. Entonces este paciente ingresa a sala, pero ingresa tardíamente, demoraron mucho en la emergencia, entró después de casi unas 7 horas aproximadamente, es lo que reportó el cirujano y también el especialista intensivista. Entra después, hacen la cirugía de control de daños, al no evidenciar que hay un punto de sangrado, solamente hacen taponamiento a nivel de la cavidad abdominal. Hacen el taponamiento, el paciente estaba yendo bien. En el tercer día que ingresa a sala, la segunda cirugía que ya ingresa el paciente empezó a complicarse, empezó a tener hipertensión, empezó con una anuria y aparentemente discutiendo el caso, el paciente había hecho un síndrome compartimental, ¿no? Entonces falleció al 5.º día que estuvo hospitalizado en el servicio de UCI. Entonces, comentando con este caso, lo que el intensivista dio a conocer, ¿no? O bueno, desde su punto de vista, dijo de que había hecho un síndrome compartimental, ¿no? A nivel de abdomen. Pero como Entonces, tú sabes, posteriormente lo puede decía tener la paciente, causa. aún con abdomen abierto, puede tener un síndrome Sí, complementario. Claro. exacto, exacto. Sí, obviamente estaba con la bolsa de Bogotá. Justo la imagen que mostré en la cirugía de control de daños, donde el paciente está con una bolsa de Bogotá, es ese paciente, ¿no? Bueno, que lamentablemente ya falleció hace como 5 días, más o menos. Claro, el TEC severo también lo El va TEC a también. complicar, ¿no? Pero llama Sí. la atención lo que estás comentando, ¿no? Tienes una lesión de colon atravesada con un par de lesiones de víscera, una lesión de víscera maciza y una lesión diafragmática, como dice el doctor, no mata a nadie, ¿no? A menos que sea una destrucción del diafragma completo, ¿no? Pero si en la primera cirugía no hicieron nada, no hubo necesidad de hacer ningún control importante de sangrado, más bien el manejo inicial tal vez hubiera sido conservador, opino yo, no sé, depende de la lesión colónica, qué tipo era, qué era, un hematoma, hicieron reparación primaria, ¿no? Lo único que Entonces, mencionó, perdón, no, doctor, sigue, lo único que menciona lo acá. único que mencionaron es que había un hematoma retroperitoneal y sí hicieron una reparación de una lesión mínima que mencionaron unos 3 centímetros a nivel de colon sigmoide, si más no recuerdo, pero lo que sí encontraban, había un punto sangrante, pero no sabían si era, exactamente no encontraban el punto de lesión, entonces que en la siguiente cirugía otra vez continúan con el taponamiento y hacen el cambio de bolsa, no hicieron nada más porque el paciente pues también está estable, no lo estaba, ¿no? Todavía no se había compensado del todo.
Bueno, Es decir, si en tu segunda cirugía el paciente no está estable es porque algo había que hacer que no se completó. Pues probablemente ese punto sangrante que mencionas tal vez no era tributario a empaquetamiento, sino tal vez hubiera sido tributario a una ligadura, por ejemplo. Eh, si había lesión de colon, perfectamente, si era la indicación quirúrgica, no hay duda. O sea, si era una herida de 3 centímetros, no es tan chiquita, es bastante pues, considerable la longitud y necesita reparación. Pero eso, pues, el paciente de trauma muere principalmente por la hemorragia y por el TEC severo. El TEC mata el 25% o más de los pacientes, entonces por ahí puede ir también la cosa, ¿no? Eso Sí, también puede influir. acuérdense para los residentes Ujú. que lo más importante en el TEC para que un paciente sobreviva es que no tenga hipoxia ni hipovolemia. Eso es lo que mata, le produce daño secundario, que es lo que mata al paciente con TEC. O sea, si ese paciente tiene hipoxia porque hizo un Así síndrome respiratorio, síndrome, no sé si el paciente está en el respirador y está en alto oxígeno, eso puede haberlo fregado al paciente. Y segundo, si se tuvo hipotenso varias veces durante la cirugía y todo, eso reventó el daño cerebral. Y eso es causa de muerte, pues, ¿no? Ujú. Fue la hemorragia Claro. de ese TEC. Pablo. Ajá. Sí. Sol- Solamente para enfatizar un poco lo que había dicho el doctor Aurelio, y las 3D que mencionó Willy, imagínate, son de 1971. Yo no había nacido cuando eso. Yo acababa de Entonces, llegar a Estados Unidos a hacer mi internado en el hospital bueno, Cincinnati. bueno, Yo no doctor, bueno, estaba, yo no estaba ni pensado. yo no había nacido. Ay, Dios Bueno, mío. entonces fíjese, y lo que dice el doctor, esta es la conclusión más grande que se ha reunido porque se han publicado trabajos luego en el 93, en el 2000, 2003, más las guías estas que estaba comentando el doctor. Derivación, sí al lugar, protege las complicaciones sépticas. El drenaje presacro, como dice el doctor, solamente en casos seleccionados. Yo he hecho poco drenaje presacro y por suerte tengo ese que dice él muy bien documentado, pero era un paciente que le dieron un tiro en el glúteo y llegó 2 días después al hospital. Entonces, ese es un paciente que de repente justifica un drenaje presacro. Y definitivamente, el lavado de cabo distal está claro que no brinda ningún beneficio. Inclusive está relacionado con lo que muchos autores han llamado la sepsis pélvica. Entonces, Melissa, lavado del cabo distal, eso definitivamente no ha demostrado que ha dado beneficios, ¿ok? Más bien es contraproducente para el paciente, ¿ok? Ujú, perfecto. Bien, bien, muchas gracias. Creo ya estamos, doctor Aurelio, también, para usted, ya está casi llegando a la madrugada. Y tengo que levantarme a las 5 de la Son mañana porque las es la hora que 9 y empiezo a 53. trabajar. Sí. 9 y 53 de la noche aquí, ya, bueno, prácticamente ha sido una excelente reunión. Yo creo que estamos muy satisfechos quienes estuvimos aquí participando con todos ustedes, de lujo realmente, porque en trauma es así. Eh, Realmente vamos a contar siempre con personajes muy importantes. Gracias, doctor Willy, doctor Pablo, realmente también a costa también tanto de su tiempo, pero vital e importante su presencia, Aurelio, como siempre. También tener un lujo y un honor en esta reunión y en esos ateneos de trauma que mes a mes seguimos haciendo, desde el Programa Académico de Residencia y Cirugía General y acá en Hospital Vital de Lima, Perú. Bueno, hay palabras antes de acabar la reunión. bueno, sí. Bueno, gracias a todos por su participación. Gracias, doctor Aurelio Rodríguez, doctor Otolino, doctor Neumann también por su participación. Un gusto conocerlos virtualmente. Y doctor Rodríguez, gracias por sus palabras. La verdad que me ayuda bastante a seguir mejorando. Yo pienso de que con cada exposición uno aprende más. Siempre hay algo que aprender. Espero que esta noche haya sido pues de mucho aprendizaje para los presentes y bueno, conmigo hasta una nueva exposición. Espero que en las próximas estén ustedes también presentes, ¿no? Gracias. Doctor Willy, sus palabras. Mira, bueno, felicitaciones ya son evidentes, ¿no? Hiciste un muy buen trabajo, en 40 minutos resumiste 2 tipos de traumatismo que podemos hablar varias horas, ¿no? Y bien puntual, y eso es muy bueno, ¿no? Mira, palabras finales del trauma colorectal. Mira, lo primero, pensar mal, sobre todo desde el principio,
no ir de apurado a dar de alta a los pacientes por vaciar la emergencia. Eso hay que quitarnos esa idea de encima porque, como hemos visto, nos pueden sorprender los pacientes después y venir los problemas. Lo segundo, tener buenos gestos quirúrgicos, ¿ok? Las anastomosis, las reparaciones primarias, las rafías primarias, todo tiene su técnica y sus detalles. Y en los detalles está el éxito de las reparaciones. Más obviamente influye todo lo que pasa con el paciente, ¿no? La hemodinamia, todo influye. Pero si a eso le sumamos mal gesto quirúrgico o mala técnica del cirujano, eso pues, obviamente es perfectamente prevenible. Y lo último, siempre estén atentos al paciente, ¿no? El paciente te va a dar la respuesta de lo que tú debes hacer. Si derivas o no, si anastomosas o no, si reparas o no, si haces control de daños o no, te lo va a decir el paciente. Si tú no le prestas atención al paciente, no vas a poder saber qué hacer. Tú puedes tener todos los conocimientos frescos, pero si no le prestas atención a la hemodinamia del paciente, si no le prestas atención al tipo de lesión que tiene, si es destructiva o no, si no le prestas atención si está contaminado o no, y todas esas cosas que te pueden influir tanto en la parte, en el pronóstico de tu reparación y en el pronóstico del paciente, pero al final lo que hagas puedes hacerlo perfectamente técnicamente bien, pero el paciente no va a ir bien porque no era lo que estaba indicado. Entonces presten atención al paciente y el paciente y lo que te está mostrando es lo que te va a dar la respuesta. Perfecto. Doctor Pablo, ¿algún comentario final? Bueno, sí, Melissa, perdón que me perdí tú, pero sé que estuvo muy buena porque los comentarios así lo han dicho. Yo quisiera felicitarlos porque estas instancias académicas, a ti, Johan, por mantener esta llama viva, porque esto es muy importante. Y como comentario grande de lo que se habló el día de hoy, recogiendo un poco lo que se ha dicho, ustedes tienen que tener un alto índice de sospecha, adelantarse a la complicación. Es decir, no es que se van a volver no que van a tener una paranoia quirúrgica de que todo paciente se le va a complicar, no, pero sí ir adelante. Cuando tú estás adelantándote a la eventual complicación, el paciente va a tener más probabilidad. ¿Por qué? Porque tú vas a hacer un diagnóstico mucho más rápido de esa complicación y obviamente vas a tomar una decisión que va a ir ¿cómo se llama? En beneficio de ese paciente. Entonces, piensa mal y acertarás, como decía Maquiavelo. Adelantarse a las complicaciones. Muchas gracias, de verdad. Buenas noches para todos y un gustazo siempre compartir con un gran maestro que es suyo, el doctor Aurelio Rodríguez, y es nuestra luz desde hace mucho tiempo. Así es. Gracias, doctor Aurelio. Muchas gracias. Yo creo que las cosas están mejorando cada día. Veo que los residentes están mejorando. No sé qué está pasando, pero cada conferencia que damos, vemos unos residentes con presentaciones muy buenas, vemos residentes con preguntas muy inteligentes, muy buenas. Y como viejo de 40 años de haber hecho trauma, uno se da cuenta de cómo voy al Brigham, a esos hospitales americanos a dar conferencias y veo cómo los residentes me preguntan y veo las preguntas que hacen ustedes y cómo presentan, pues estoy muy orgulloso que mis paisanos, yo de comenzamos hasta ahora, creo que cada día están mejor, mejor, mejor. No sé si leen más o están más. Experiencia existe porque ustedes tienen un montón de pacientes y ese es el problema. No problema, sino esa es la ventaja y tienen que leer bastante y siempre leer con un grano de sal, como dicen los americanos, o sea que no creer todo lo que ves que escrito en la literatura, leer otra cosa, porque puede ser, mucha gente publica, como dice el señor Flynn de ahí, bueno, publican, pero nunca han hecho cirugía, nunca han hecho trauma, pero estamos ahí. Tú tienes que leer con mucha, yo tenía un logo que decía trust no one, ¿no? No confíes en nadie, ¿no? Eso es demasiado, ¿no? Una paranoia, como puede ser, ¿no? Hay una serie de televisión que se llamaba The X-Files, los Files X, que eran toda una película de suspenso, y decía Trust No One. Entonces, como yo le decía a todos los residentes, Trust No One, si tu mamá te dice que te adora, no le confíes tampoco, no confíes en nadie, en trama no confíes. Tienes tú que mirar la radiografía, tú tienes que fijarte, seguro que has hecho que el interno dice, no, ya lo miré, todo está bien. Yo no le creo, enséñame, yo quiero verlo. Entonces, esas cosas que parece una exageración en trauma es muy importante, porque una fallita de esa puede costar la vida al paciente, ¿no? Yo tengo un paciente, llega con una aorta
le digo al fellow, le digo, ¿ha visto? Sí, me dice, doctor, está bien. Y después me dice, bueno, el estudiante de medicina me dijo que estaba bien. Digo, pero ¿cómo vas a confiar en el estudiante de medicina? Yo te pregunto a ti, tú me dices que está bien y está bueno y se muere el paciente. Así que, por favor, un granito de arena lo que leen, aunque sea hecho en USA, y sobre todo tener mucha cuestión de desconfianza. Muy bien, muchas gracias, los felicito nuevamente, extraordinario todo su grupo. Gracias, muchísimas gracias a todos. Gracias. Chao. Perfecto, gracias. Buenas noches, que estén muy bien. Chao, chao, nos vemos, gracias. Adiós. Llámame mañana, Pablo, porque ahora sí me voy a dormir. Chao. Chévere, pues yo mañana voy a operar y cuando termine de operar lo pasado llamo. mañana, entonces, Al mediodía. No, mañana después del mediodía. Chévere, Gracias. pues. Chao, Willy. Chao, jefe. Chao, gusto verlo. Chao. Chao, 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 Johan. Nos vemos. Chao, William, gracias.